público en general. Bienvenidos a ese gran debate político y filosófico. Primeramente quiero agradecer al Dr. Robert Serrano, director espiritual del proyecto político Pacha. Bueno, en esta oportunidad el tema a tratar será la filosofía política andina versus ideología política comunista. Como ponentes tenemos al doctor Vladimir Yupanqui, secretario general del MAS Cusco del Partido Comunista de Perú. Y al señor Benjamín Covarrubias, director general del proyecto político Pacha. Damos inicio con el primer tema. Explique la filosofía que defiende y cuáles son sus fines. Doctor Vladimir, por favor. Ante todo, muy buenas tardes con todos ustedes. Dar las gracias primero a Benjamín por haber organizado este tipo de eventos. Creo que son muy importantes para revalorar primero la capacidad que tiene nuestro Cusco, ¿no? Uno de ellos. Y segundo, también agradecer a todos que están presentes, puesto que ese es el interés que tienen por un poco conocer, no solamente de las experiencias o de los análisis que nosotros tengamos en nuestro quehacer político, por así decirlo. Agradecer también al proyecto Pacha, ¿no?, que viene impulsando este tipo de encuentros, que es muy importante, ya que de aquí, de este tipo de conversatorios, tiene que salir pues también nuevas ideas, ¿no? No todo es tajante, en la ciencia no todo es tajante, tiene también su interpretación, y así como alguna vez estudiábamos también el derecho, ¿no? Las leyes no están solamente para leerlas, sino para interpretarlas, y las leyes justamente de la sociología se tratan de eso, para poder investigar un poco y analizar si todas las teorías a nivel mundial, ya sean económicas y políticas, tienen su arraigo y se adecúan a una base coyuntural, por así decirlo. Bueno, mi nombre es Vladimir Yupanqui, orgulloso de ser coscoruna, de ancestros del Tahuantinsuyo, y he militado en mi vida dentro de la juventud comunista, ¿cierto? Y de repente mi preámbulo sería, por tocar un tema también así, no tanto como un debate, puesto que el comunismo o el socialismo a nivel mundial tiene aportes justamente de las grandes culturas que han tenido arraigo en su desarrollo intercultural, y una de ellas es justamente las grandes potencias más antiguas que existen en el mundo, una de ellas Egipto y otra que nosotros somos provenientes de ella, el gran Tahuantinsuyo. No hablemos de imperio, porque había también un modo de vida tahuantinsuyano. Y yo, más allá de explicar lo que significa el comunismo, quiero explicar cómo el comunismo o el socialismo tiene un trasfondo de cómo analizar la coyuntura política de una realidad. En este caso, por ejemplo, de la cultura andina. Más adelante voy a tocar, porque es un primer punto, hablar de la ideología, ¿verdad? Más adelante voy a tocar 2 o 3 temas arraigando justamente a sociólogos que son socialistas. Uno de ellos, que lo traigo justamente acá, ¿no?, que ha sido uno de los primeros comunistas en el Cusco, José Uriel García, que habla justamente de la nueva tratativa del nuevo indio en el Perú. Obviamente que tenemos muchos debates sobre el tema de la palabra indígena, indio en el Perú, ¿no? Otro de ellos es Aníbal Quijano, que ha planteado justamente la descolonización en el Nuevo Mundo. Y también algunos conceptos de epistemología del sur, que hablan justamente Aníbal mismo Quijano, y de Sousa, ¿no?, que tocan muchos temas en cuanto a la relación de poder comunal con la supervivencia del ser latinoamericano. Yo empiezo diciendo que si el marxismo a nivel mundial plantea una necesidad de libertad en su inicio o en su inicial potencialidad, la plantea de 2 formas, ¿no? En una forma individual, frente a un imperialismo, frente a una opresión, y también una forma colectiva de asociatividad. Y es ahí donde el nuevo planteamiento, y al final también voy a tocar justamente de un elemento muy importante para el Perú, que es Mariátegui, plantea eso, ¿no?, las formas de relación, no solamente de la libertad comunal y asociativa, sino que también cómo se ha planteado en un nuevo escenario. Porque no olvidemos que el comunismo a nivel mundial, y yo soy parte incluso de esa corriente, no revisionista, pero de una corriente sí que ha planteado la nueva forma de hacer un comunismo o un socialismo del siglo XXI, que lo planteó Mariátegui también en su momento,
¿A raíz de qué? De la segunda parte que habla Marx, de la asociatividad y de la libertad, perdón, de la asociatividad en cuanto a la macroeconomía, y que muchos ya lo han planteado incluso desde el ámbito de los antiguos andinos, ¿no? Que sí se ha planteado dentro de su macroeconomía y también de su desarrollo político y social. No quiero hablar el tema de equidad porque no es un tema de arraigo en el cuanto al comunismo ni al socialismo, más se basa en el tema de las relaciones, de las interrelaciones de poder de sociedad con su desarrollo político. Hasta ahí yo me quedo, ¿por qué? Porque el concepto de comunismo y socialismo no es un escenario contradictorio, salvo el eurocomunismo como el eurocentrismo, perdón, como política económica, que plantea una necesidad englobada, ¿no? de una economía poderosa, de una economía con capitales profundos, donde ellos pues realmente dominan el mundo, y que esa ha sido una lectura no solamente de hace 100 años, sino de hace más de 1500 años. Prueba de ello están los grandes imperios, ¿no? Está el imperio romano, está el imperio mismo ruso, está los grandes imperios que han sido potencias económicas en el mundo. Entonces, la relación de cultura para mí y de poder dentro del comunismo, dentro del socialismo, creo que tendríamos que debatirla, si sería el caso, ¿no? Porque no creo que sea un caso discordante en las relaciones de poder cultural que existen en Latinoamérica. Y es ahí donde de repente podríamos ahondar un poco más en qué es lo que nosotros hemos aportado desde nuestra parte como trascendencia cultural y todo el trasfondo que ha tenido estos más de 500 años pues, de agresión colonial, ¿no? Yo hasta ahí me quedo en el tema de lo que puedo decir. Pues, bueno, ante todo, muy buenas tardes, estimado público que ha venido el día de hoy. Agradecer también a Vladimir la participación que ha tenido, la predisposición para poder participar de este debate político. Muchas de las casas partidarias pues hoy en día no se animan a realizar este tipo de enfrentamientos, llamémoslo en el buen sentido de la palabra, en vista de que no existe la predisposición para poder ejercer nuevos cambios de política dentro del país. Mi nombre es Benjamín Covarrubia, actualmente soy el director general del proyecto político Pacha, gestionador junto con los miembros de este proyecto de la nueva filosofía, llamémoslo así, nueva, porque estamos revalorando aquello que fue en el incanato, lo que es el sumas causa. Y valores totalmente que hoy en día, sin ánimo obviamente de ofender a Vladimir y su perspectiva respecto al comunismo, vamos a deslindar totalmente en el ejercicio de lo que fue nuestro periodo incásico. Más allá que puede tener analogías que pueden parecerse o características que pueden ser análogas propiamente, exenta mucho de la responsabilidad y también del ejercicio propiamente, porque la economía que se basaba dentro del incanato no era propia de una como se vive hoy en día y como se vivió tampoco en las grandes ciudades europeas antiguas como lo ha mencionado, ¿no? Sin embargo, existen pues principios fundamentales de una filosofía que ha sido trascendental para nosotros, que no solo está arraigado respecto tal vez a ideologías europeas o tal vez otros grandes pensadores que han plasmado netamente este tipo de ideología respecto a su sociedad que se ha vivido. En el país, por ser un país multicultural, multiétnico, plurinacional, se ha ejecutado otro tipo de valores y otro tipo de gestiones propiamente políticas que no solo ha determinado la formación administrativa, la formación militar, también la formación sociopolítica, la formación determinativa desde pedos hasta una formación espiritual, llamémoslo así, en la cual dista mucho respecto tal vez a una capacidad comunista como tal. En el ejercicio plenamente de sumas causa como principio fundamental de lo que significa una filosofía real plasmada en objetividad andina, es pues aquello que nosotros vamos a tomar como acciones costumbristas que han permitido a nosotros tener interrelaciones comunales, no solo frente a unos determinados sectores, sino también frente a la zona urbana y a la zona rural, que se ha permitido explayarse en todas las extensiones, no solo del país, sino también pues a nivel internacional. Claro ejemplo del ejercicio de uno de los principios de sumas causa y después Bolivia, que al margen de que también se ha catalogado como ¿cómo llamamos esto? Un comunismo andino o tal vez una sociedad andina respecto al ejercicio como tal, no es pues la característica pluralizada que se determina o generalizada, en fin, ¿no? Lo que se ha buscado con esto es pues enmarcar realmente el ejercicio de uno de los valores que dista mucho de las perspectivas económicas que determina propiamente el comunismo o el socialismo. En base a eso, pues hoy en día, o más allá de las preguntas que podamos ejercer, vamos a tratar de dar a entender cuáles son las características diferenciadas y cuál es la proyección respecto a una política real que se pueda plasmar desde la perspectiva del comunismo y desde la perspectiva de la política andina, y cuáles son aquellos factores que podríamos nosotros emplear para que se pueda ejercer una política real dentro de nuestra sociedad, ¿no? Eso sería todo. Bueno, como segundo punto a tratar sería: ¿cuáles son los principios de la filosofía que defiende?
Doctor Vladimir. Bueno, al inicio hablábamos de dos principios fundamentales, ¿no? Uno, el principio que durante milenios, y no solo lo trata el socialismo o el comunismo como ente filosófico, ideológico, hablamos de la libertad del hombre como hombre, ¿no? En todas las culturas del mundo siempre ha existido una opresión en base a los caracteres de elementos culturales y de elementos también macroeconómicos. Esta relación de poder cultural, económico, siempre ha existido en las grandes culturas, incluso en la incaica. ¿Por qué? Porque nosotros provenimos también de un escenario que no es el mismo de Europa, que no es el mismo del viejo mundo, por así llamarlo entre comillas, viejo mundo, en cuanto a sus relaciones de poder directa, ¿no? con gobernantes específicos y con estereotipos, por así decirlo, de elementos culturales. Si bien es cierto, los conceptos básicos de libertad, de conmutación en este caso, con el tema de una asociatividad, son práctica, por así decirlo, de una ideología comunista o socialista, no desligan mucho en el tema de los elementos culturales que yo hablaba al inicio. Y por ello, yo mencionaba al inicio que no es más un debate, sino es un gran aporte que hace. Y empiezo un poco mencionando a lo que decía Uriel García, ¿no? La característica del hombre nuevo, por así decirlo, después de toda esa faz prácticamente colonizadora, ha sido encontrar un elemento sin sentido político, cultural ni sociológico, puesto que nosotros nos encontrábamos prácticamente devastados sociológicamente. Nos encontrábamos devastados sin poder reflotar la identidad. Entonces, esos elementos culturales que por años estaban ocultos, nosotros los trascendíamos acorde, digamos, a un quehacer político, a un quehacer solamente cultural mediante nuestras tradiciones. Esos elementos culturales que habla Uriel García, que habla el mismo Mariátegui, son plasmados precisamente en la idea de cómo el poblador andino, primero, antes de revelar la trascendencia que tenemos como grupo tahuantinsuyano, como gran esfera que fuimos en el sur, hablar de una trascendencia primero de la libertad, de la reivindicación como hombre andino. Es decir, si antes no teníamos una identidad cultural, nosotros tendríamos que plasmar esa nueva identidad cultural. Y es ahí donde recae el pensamiento justamente de Mariátegui. Mariátegui plantea dos cosas. Y dice, ciertamente que el eurocomunismo plantea una sociedad equitativa, igualitaria, pero con un estándar macroeconómico único, ¿no es cierto? Con un estándar macroeconómico europeo, donde una gran potencia, digámoslo así, que en su momento el Comintern era todo el Comité Internacional del Comunismo, que se planteaba en la antigua Unión Soviética, planteaba los mecanismos de cambios, planteaba los mecanismos de cómo estructurar una nueva sociedad mundial. Esos mismos mecanismos no iban a ser utilizados en todo el mundo. Y Mariátegui plantea esa realidad a la realidad andina porque no teníamos esos elementos culturales básicos. Es decir, nosotros no habíamos pasado, por ejemplo, que la invasión de Inglaterra o de Gran Bretaña había planteado pues superestructuras, digamos, de una invasión a una asimilación de un nuevo imperio. La misma que ocurría con sus culturas antiguas o con sus elementos, o por así decirlo, sus comunidades ancestrales en Rusia, y planteaban un elemento más de imperio zarista, ¿no? Y así lo mismo ocurre en diferentes escenarios de colonias donde se han superpuesto imperios monárquicos, ¿no? Como en el caso de Europa. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque la gran característica que tenía el Gran Sur, o por así decirlo, el elemento cultural andino, era precisamente que nuestra macroeconomía, como tahuantinsuyanos, no estaba dirigida al valor solamente económico, sino que estaba dirigida al valor espiritual. Y esa es una gran diferencia que plantea Mariátegui en su nueva forma de hacer una revolución realmente en el Perú sin calco ni copia. O sea, plantea la necesidad, sí, de cambiar la superestructura, de revolucionar la superestructura en base a formas económicas, en base a formas políticas, en base a nuevas formas de generar un apagón en el Estado, pero primero tendríamos que revalorar lo que realmente éramos nosotros como sociedad andina. Y la sociedad andina tenía dos valores económicos. Un valor que era recontraagregado porque teníamos elementos en abundancia, teníamos el agua, teníamos el aire, teníamos el sol, y teníamos los elementos a nuestra disposición. Y esos elementos, para ellos, lo abundante era precisamente para que la población acceda a ellos, ¿no?
Entonces, por eso nosotros encontramos en las diferentes culturas o en los diferentes espacios geográficos de centros arqueológicos, nosotros encontramos siempre, vamos a encontrar una estructura de infraestructura, perdón, donde esté el agua, donde esté la adoración al sol, o donde esté la adoración a los elementos en abundancia. Y los elementos que son propios, o mejor dicho, que no van a ser en excesiva abundancia, van a ser justamente los que le van a dar valor agregado para que la sociedad mantenga su estado de vida. Se dan cuenta que Mariátegui planteaba no un comunismo supuestamente de eliminación de clases sociales, porque en el Estado tahuantinsuyo teníamos estado de clases, y teníamos bien remarcado, por eso es que nosotros hablamos incluso de la trilogía andina, y esa trilogía andina nosotros las basamos también en la forma de vida cotidiana que teníamos en la misma ciudad, ¿no? Por eso que tenemos nosotros, si más no recuerdo, la parte alta del Cusco, la parte baja del Cusco, no con un elemento de discriminación, sino con un elemento de superposición, es decir, que producían diferentes escenarios para que la economía funcione para las 3 o 4 diferentes clases que tuvieran. Entonces, sí, para terminar, perdón, basándonos en ese principio fundamental, yo creo que los principios básicos hay que tomarlos en cuenta y arraigarlos. Yo por eso les decía al inicio, yo soy un crítico, como muchos peruanos y latinoamericanos, del socialismo que ya falleció, que ya feneció pues, en el 90 con la perestroika. Hay una nueva corriente, y la cual recién muchos han leído a Mariátegui al plantearlo y decirlo, pues necesitamos recuperar primero nuestro elemento cultural, y en base a ese elemento cultural plantearnos qué tipo de sociedad queremos. Y ese nuevo comunismo o ese nuevo socialismo pues plantea la forma de recuperar valores y elementos culturales que tengamos pues arraigados en nuestras culturas, no solamente la andina, ¿no? Perdón. Sí. Bueno, para hablar sobre principios necesariamente dentro de una determinada ideología debemos considerar un punto importante en realidad, determinar pues qué es un principio propiamente, ¿no es cierto? No podemos hablar de política y podemos hablar de libertad del hombre si no sabemos realmente qué cosa tiene en consideración el hombre como tal en su naturaleza. Dentro de la filosofía andina y en el ánimo de rescatar las palabras de Vladimir al manifestar que supuestamente debemos tomar en consideración las acepciones culturales para crear un nuevo comunismo, se debe considerar primero cuál era el tipo de modus vivendi que tenía esa población en ese momento, porque no solo aquellas arraigadas que tengan por costumbre en sus actividades agrícolas, en sus actividades comerciales, en sus actividades políticas, sociales, internacionales, sino es el ejercicio propiamente de la formación que tenía en concreto esa sociedad para poder sobrevalorarse y constituirse respecto a una determinada espacio jurídico, un espacio político, un espacio militar, espiritual también en este caso. Para ello, pues, nosotros nos preguntamos, si dentro de la filosofía andina existe, ¿realmente será consecuente hablar de una libertad del hombre tal cual hoy en día se está plasmándose en las gestiones como tal? Nuestro sistema educativo, comenzando desde el sistema político hasta la fecha, hay pues muchos arraigos de parte de la colonización respectivamente. Verdaderamente Mariátegui habló mucho sobre lo que debemos rescatar, lo que es la cultura respecto a las acepciones para poder emplear actividades políticas respecto a una realidad objetiva de nuestro país, pero no estamos determinando exactamente cuáles son esas realidades objetivas. Nuestra sociedad como tal y como andinos, llamémoslo así, hemos tenido pues acepciones políticas bien marcadas. Dentro de eso pues una de ellas que nosotros con el proyecto político Pacha estamos impulsando es el summa causa. 5 principios fundamentales que se consideran no solo humanistas sino también naturalistas a fin de desarraigar aquellos niveles de la macroeconomía como tal, puesto que las políticas hoy en día lo que buscan únicamente es enraizar y poner una visión política respecto al ser humano en base a la economía como tal, pero la sociedad no se basa netamente en economía, se basa netamente en valores. La filosofía andina maneja 5 principios fundamentales dentro del summa causa que son bastante personalísimos y que entregan no solo un estilo de vida sociopolítico, sino un estilo de vida sociopersonal. O sea, ¿qué quiere decir? Que te arraigue, te pone un modus vivendi para que uno pueda ejercer una actividad de forma permanente, sin la necesidad de contraer tal vez pilares económicos que afecten propiamente su discernimiento local. Uno de ellos, por ejemplo, es, ¿no? Sin conocimiento no hay vida. Cosas fundamentales que se determina dentro de una sociedad, porque tenemos que hablar de la construcción del ser humano para poder hablar de una sociedad como nación como tal. Sin conocimiento no hay vida, que todos venimos de la Pachamama, la vida es sana, el Summa Camaña, que hoy día se ha funcionado como política en Bolivia y que afuera, dentro de la determinación que tiene una muy buena proyección, siendo el año pasado, el anteaño, perdón, uno de los PBI más altos dentro de Sudamérica, el nivel educacional que se ha creado de parte de este principio. Y el último que hablamos sobre la ideal o la capacidad que tiene todo ser humano para discernir. La diferencia tal vez que hablamos respecto a un comunismo como tal, hablamos muy en forma general de una cuestión determinante
como sociedad. Pero la filosofía andina se encarga propiamente de restaurar ese valor que tiene el ser humano y se fija netamente y en forma individual y a partir de esta en forma colectiva para poder enraizar y construir aquellos espacios en los cuales el ser humano pueda contraponerse y pueda recrear figuras que puedan permitirle una estabilidad no solo económica, sino también moral. En esta parte, obviamente, para poder ejercer una cuestión moral y una cuestión económica netamente que vayan de la mano, se necesita necesariamente tener una parte espiritual propia que pueda sustentar aquellos valores los cuales no han sido y han sido desarraigados dentro de nuestra sociedad a consecuencia de la colonización. Y es por eso que uno de los fines, por ejemplo, que nosotros buscamos en el ejercicio de estos principios es descolonizar, pero no en el término tal vez de desarraigar ya todas las tradiciones conceptualizadas hasta el momento, sino darle una perspectiva distinta para poder percibir lo que es una política permanente, constante y objetiva dentro de valores fundamentales, que cuáles son pues el Ayinta Muna, el Ayinta Yache y el Ayinta Ruway, ¿no? Gestiones que buscan netamente reconstruir al ser humano en su parte de la inteligencia emocional, en su parte de la inteligencia racional y para tener una productividad corriente. Porque si hablamos de políticas gestionantes a futuro, en donde nosotros vamos a determinar que necesitamos una macroeconomía estabilizada dentro de principios de equidad o de formación de valores agregados y todo lo demás, no podemos aplicarla al 100%. ¿Por qué? Porque la población como tal gestionada hoy en día está totalmente discernida fuera de su realidad permanente. ¿Qué quiere decir? Que el poblador no conoce su verdadera realidad, no conoce su verdadera identidad, no conoce su verdadera cultura, es más, no se conoce a sí mismo como ser humano. Ya no contener una política restaurativa como ser humano, es imposible que podamos aplicar otro tipo de políticas dentro de nuestra sociedad porque está totalmente destruido. Estaríamos hablando de un desarraigo de más de 4 o 5 generaciones para cortarlas de raíz y empezar a reconstruir, no, sino a construir un nuevo proyecto, tal vez hablando desde la filosofía del comunismo para poder emplear una macroeconomía. Pero en nuestro caso, que es una sociedad que es mixta, entre la opresión que ha tenido y entre las costumbres que aún inconscientemente sigue practicando, se necesita pues la reconstrucción y la revaloración de una parte muy importante que se llama cultura e identidad, pero esta identidad no se va a basar pues necesariamente a las actividades propias, como muchos alcaldes hoy en día lo hacen, creando tal vez actividades como la Minca santiaguina, yo hago un ejemplo, ¿no? Sino con el ejercicio valorativo del ser humano como tal, el reconocimiento de dónde viene, por qué está ahí y cómo se puede permanecer su identidad para los futuros ejercicios. Y estos son uno de los principios fundamentales, por ejemplo, que defiende a capa y espada lo que es el andinismo, el reconstituir esa identidad en la práctica personal de lo que significa una filosofía de vida para poder gestionar políticas reales de ejercicio y de cambio dentro de nuestra sociedad. Porque si no existe una práctica personal principista en nuestra vida personal, entonces no nos va a servir de nada ser muy intelectuales respecto a cómo queremos plasmar o tener tal vez teoremas en los cuales más adelante no vamos a poder ejercer absolutamente nada, pues nuestra sociedad debe ser enmarcada en una reconstrucción personalísima como ser humano en la parte moral y en la parte constructiva, pero esto debe ser de pleno ejercicio, y si no existe principios de pleno ejercicio, solo enunciativos que no pueden ser ejercidos más que con una carta magna como la nuestra, que es una burda copia de cualquier otra carta magna y una burla obviamente para el peruano de a pie, entonces estamos considerando pues que no existe un país como tal, y como yo siempre le he manifestado en muchas de mis exposiciones, el Perú ahorita como nación no existe porque no tiene principios valorativos ni identidad, y únicamente va a existir un Perú en su momento cuando éste recupere su identidad y recupere la soberanía sobre sus tierras y sobre sus recursos naturales. Eso es lo que va a lograr constituir realmente un nacionalismo que nosotros nos permitamos llamar con propia fe y con propio estatuto del cual lo que significa la reconstrucción de una verdadera sociedad, ¿no? Como tercer punto, su filosofía ha logrado cambiar su modo de vida en forma personal o de las personas que se adscribieron a esta, doctor Vladimir. Antes de tocar el tema, justamente Benjamín tocaba varios puntos esenciales, ¿no? De lo que habla una estructura, una superestructura de una sociedad, en el caso del Tahuantinsuyo, que plasmó como una forma de vida, y es el sumas causa. Alberto Flores Galindo, que es un historiador y un sociólogo, un buen docente, falleció en el 90, planteaba la necesidad y decía, ¿no? Reestudiar la cultura andina en nuestros tiempos significa retrotraer también viejas heridas, puesto que nosotros habíamos plasmado todo un elemento cultural no desde el Tahuantinsuyo, sino posterior al Tahuantinsuyo, ¿no? Y hablar justamente de esas heridas abiertas significa crear un nuevo tipo de hombre. Y él habla en su libro de Utopías Incaicas justamente de esa forma de vida del Tahuantinsuyano, pero
enviándola o transmitiéndole una forma de vida actual, contemporánea. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, nosotros plasmamos todo ese arraigo, por así decirlo, de 500 y tantos años de opresión y de colonización en nuestros modos de vida a nivel de todo el quehacer diario que hacemos, es necesario también plasmarlo de qué manera nosotros descolonizamos ese espacio de poder. Al respecto, Quijano también menciona, Quijano menciona y dice, ¿no? La descolonización no es más que un elemento propio del ser humano de ser liberado de ese poder fáctico. O sea, si es que a nosotros nos vienen y nos oprimen, obviamente que tú no vas a querer que te opriman, ¿no? O sea, es una actuación natural, psicológica y social, porque quieres liberarte de esa opresión. No podemos estar en contra de algo que no quiere la mayoría. Entonces, esa relación de poder, de ese colonialismo que viene durante 500 años, ya no solamente es un elemento cultural, sino que también es un elemento mental. Porque ese elemento mental está en el consumo, está en la forma de vida, está en la utilización de cualquier elemento que ahora nos hace falta. Es una utilización de ese poder. Pero ¿de qué manera revertimos la utilización de ese poder para que nosotros volvamos a nuestras raíces? Lo que decía Benjamín, ¿no? La mejor forma de descolonizar es primero practicar los valores. Y esos valores tienen que ser estructurados de mejor forma. La asociatividad, la forma de comunicación comunal tiene que ser practicada desde ese ámbito. Desde ese ámbito nosotros entendemos una nueva forma de vida. Y la mejor prueba de ello, nosotros vamos a verla, si ustedes habrán visitado, los que vemos así en el campo, etcétera, las mejores formas de actuación comunal justamente están en las comunidades campesinas, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y ahí funciona esa relación de poder descolonizante frente a cualquier mentalidad extranjera o cualquier mentalidad que venga de afuera. Mariátegui también planteaba la necesidad de hablar no solamente de una recuperación de valores, sino que tampoco nos dejemos llevar por el falso nacionalismo. ¿Por qué? Porque el falso nacionalismo nos habla de una estructura a la cual de repente no todos vamos a estar acordes ni de acuerdo. Y muchos de ellos, por ejemplo, y así se equivoca grandes historiadores en el tema de la Segunda Guerra Mundial, planteaban que la necesidad de Hitler era esa, plantear un nuevo nacionalismo más arraigado en la raza, pero que al final no protegía su estructura cultural. Entonces no estábamos hablando de un nacionalismo, sino simplemente estábamos hablando de una imposición a un elemento de un prototipo, es decir, la raza. Y yo he escuchado eso en muchos, yo he participado en algunos eventos en Bolivia, y escuchaba mucho de algunas agrupaciones indigenistas que son mapuches, y decían eso, ¿no? Son 500 y tantos años que nosotros nos han maltratado, y ahora llegó el momento de que nosotros cambiemos las relaciones de poder. Pero cambiar esas relaciones de poder significa olvidarte también de la Xaninca, olvidarte del Machiguenga, olvidarte del andino. O sea, hay estructuras multidiversas y la cual nosotros de repente, si no lo han visto en el Tahuantinsuyo, necesitamos verlas ahora, necesitamos plasmarlas ahora. ¿De qué forma ha cambiado mi vida? Yo pienso que mi vida, más allá del comunismo, porque no hemos llegado a ningún comunismo en el Perú ni en el mundo, hemos tenido intentos o intenciones, porque el comunismo plantea una necesidad de una visión utópica, ¿no? De plasmar una realidad sin Estado, sin gobierno, y donde todos somos felices, ¿no? Y donde todos plasmamos nuestra idea. Bueno, una especie de paraíso de Adán y Eva, por así decirlo, en la religión, ¿no? Entonces no existe. Entonces yo no puedo hablar del cambio de vida del comunismo como filosofía de práctica. Como filosofía teórica, ¿qué es lo que me plantea a mí el comunismo o el socialismo del nuevo tipo? Me plantea recuperar justamente lo que hoy día estamos debatiendo y estamos sacando a luz, esos valores. ¿Por qué? Porque si algo tiene el comunismo como filosofía es la práctica dialéctica. ¿Y qué es la práctica dialéctica? Hacer el análisis justamente de lo que pasa a diario. Muchos le llaman ya sea materialismo dialéctico o simplemente una estructura de un análisis dialéctico, ¿no? Pero yo la llamo simplemente dialéctica. ¿Por qué? Porque es algo que nos enseña a nosotros no seguir solamente a los parámetros que nos dicen, sino que tener el raciocinio de poder debatirlos, de poder construir, más allá de debatirlos o confrontar ideas, es construir nuevos escenarios. Porque de lo bonito de esto, por ejemplo,
de hablar de la relación andina, de hablar de la relación del socialismo en el mundo, significa sacar un nuevo escenario que nos sirva a nosotros de forma de vida y que sea libre para que las personas lo adopten, porque nada puede ser obligatorio, ¿no es cierto? Todo es libre porque hemos nacido libres y hemos nacido también porque nos ha dado la gana de nacer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma prácticamente en cual yo veo la relación, digámoslo así, de forma de vida, ¿no? No como un elemento de prototipo como de comunista, nada, no, sino como un elemento que asocia y que aporta en el debate político, sea cual sea el escenario, ¿no? Bueno, solo para aclarar a Vladimir, pues que creo que nadie ha nacido porque le da la gana en realidad, ¿no? Todos somos proyectos tal vez de nuestros padres o por cualquier otras circunstancias. Una cuestión muy determinante que hay que tomar en consideración. Respecto a esto, la filosofía andina no busca imponer, llamémoslo así, un estilo de vida respecto a lo que nosotros queremos enmarcar como proyecto político. Más allá, busca asimilar y aceptar cuáles son las medidas correctas para poder ejemplarizar. Si nosotros nos vamos a enraizar y radicalizar respecto a ciertos temas, como son, digamos, tú tienes que practicar estos valores porque si no, no eres parte de, estaríamos decayendo necesariamente en avalores o antivalores. Sería mejor pues crear un sistema normativo como el que tiene actualmente nuestro país, en la cual pone muchos nos para todo lado, y estos no son los que determinan realmente la formación política de nuestro país, más allá de la parte jurídica, porque si somos sinceros, cómo nos oprimen a nosotros, aparte del consumismo, el materialismo, el individualismo que a diario nos embuten y nos están embulleciendo, es pues manejar políticas reales de normatividad objetiva y positivista, totalmente enmarcadas a intereses transnacionales para poder siguiéndonos mantener en un ritmo en el cual nosotros no podamos progresar, ¿no? Esto es pues automáticamente una discordia respecto a lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como fin por el proyecto político y en base a unos valores que para nosotros nos parecen correctos, no obligatorios ni impositivos, pero sí de manera sustancial, es buscar pues el resarcimiento como tal de ser humano para poder lograr una política. ¿En qué está dañada nuestra política hoy en día? La política está dañada, por más que existen miles de teoremas, miles de filosofías que se hayan traído de otras circunstancias. Uno, primero porque ninguna de estas filosofías o estas ideologías que se mantienen hasta el día de hoy se pueden plasmar realmente como en forma objetiva dentro de nuestra sociedad. Uno, porque no toma el plurinacionalismo que mantenemos, llamémoslo así, el pluriculturalismo, y tampoco mantiene pues la pluriétnica que tiene dentro de nuestra patria. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos funciones fundamentales que no consideramos que existen muy multilenguas, existen muchas personas que mantienen diversas ideas, diversas concepciones y no las hacemos asimilar. Como lo dijo Vladimir, existen radicalizaciones en las cuales ciertos sectores dicen pues que obviamente si no son de los mapuches, no son de los quechuas, no son de los chancas, no son de los chipivos, condivos, aymaras, en fin, tal cultura que puede existir, no deberían permanecer o no podrían permanecer como tal. Pero cosas que son totalmente ilógicas e irrelevantes. Si nos vamos a concepciones anteriormente marcadas, como es el andinismo propiamente a partir de la cultura quechua y toda la cultura guaral, incluso más antiguas, vemos que nuestras culturas en realidad han creado una fusión de todo lo que saben y en base a eso ha nacido una filosofía de vida para mantener el ritmo sociopolítico que es lo que se ejercía en el Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir? El Tahuantinsuyo no era por los 4 bases que estaban enmarcados, sino que cada base que tenía una de estas, eran muchas naciones que estaban enmarcadas de estas, ¿no? Y estas, ¿cómo se ha creado ese sistema político? Para poder sopesar y comprender todas esas culturas que tenían dentro de crear pues normas, pero no normas avalóricas, o sea, decir no, sino normas valorativas. En realidad tú tienes que decir esto. Y la gran diferencia que existe, por ejemplo, tal vez entre las normas que hoy se plasma y las normas que existían anteriormente son pues aquellas que te dicen, ¿sabes qué? No existe lo bueno ni existe lo malo, porque es una cuestión muy religiosa que nos han incluso impuesto, nos han quitado la libertad para nosotros creer que es bueno y que es malo, pero el andinismo te dice que es lo correcto, que es una cuestión, una sensación muy distinta a determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Lo bueno y lo malo lo ha plasmado los varones, lo ha plasmado los hombres en general, mediante sus conquistas, mediante la religión, mediante cualquier otro tipo de opresión, con tal de mantener al margen cierto tipo de conductas del ser humano para poder manejarlos y tenerlos como títeres dentro de una determinada sociedad. Cosa que pasa hoy en día dentro de nuestra sociedad y no vamos a ser pues los locos a manifestarnos, y obviamente yo me incluyo dentro de esto, que estamos dentro de un sistema que nos oprime intelectualmente, que nos oprime emocionalmente, que nos oprime psicológicamente, incluso laboralmente, jurídicamente, y en todos los aspectos nos está oprimiéndonos. Pero el hecho de saber
cuáles son los principios que te pueden regir tu vida respecto a una cuestión correcta, no religiosa, sino, permítame decir, espiritual, política, son pues parámetros que personalmente te pueden dirigir, y son parámetros muy generales. Personalmente a mí, ¿qué ha cambiado en mi vida, por ejemplo, y a los miembros de mi grupo del proyecto, les ha cambiado totalmente la revaloración? ¿Por qué? Porque les he entregado un ánimo del por qué vivir, del por qué tener orgullo de ser de esta tierra, del por qué seguir adelante, del por qué tener identidad. Cosa que hoy en día no se basa, como ya le hemos manifestado, pues nosotros somos una mistura, no solo en cuestiones de concepción intelectual, sino también en cuestiones de cuestión física, de cuestión emocional, en cuestión psicológica. O sea, estamos hablando, primero, que nosotros no tenemos los rasgos andinos para creernos pues de una raza aria y determinar pues que somos los andinos y que somos descendientes de directos, porque tengo el rostro, porque soy tal personaje y lo puedo interpretar directamente. No, pues no lo somos, realmente. Tampoco no somos una mixtura en la cual necesitamos usar poncho necesariamente, o tener ojotas para el pastillo, o tener o pichar a diario la coca para sentirnos dentro de esa identidad, porque somos una mixtura de eso. Sin embargo, la construcción idéntica de lo que nos refiere a nosotros es cómo recuperamos esa identidad y cómo le cambia la vida, es ejerciendo esa filosofía de vida de ese momento que en su momento construyó, valga la redundancia, una sociedad basada en principios culturales, tradicionales y de interrelación personal, cosa que hoy en día no pasa. Al proyecto personalmente y a mí, lo que significa el ejercicio del andinismo propiamente, obviamente ha cambiado mi vida. Yo digo que si una persona no tiene principios en los cuales rige su vida personal, entonces, por más ideología política que maneje, no va a poder regir la política necesariamente fuera de. ¿Por qué? Porque una persona en el ejercicio de la política es el reflejo de uno mismo para poder ejercer cualquier tipo de gobierno y cualquier tipo de esperanza dentro. Es por eso que todos los políticos de hoy en día pues tienen una enmarcación totalmente distinta a lo que se recibe como concepción y tienen una valoración muy desarraigada de lo que es el servicio y gobierno dentro de la política como tal, porque no hay valores. Pero porque ¿dónde nacen los valores necesariamente? Un estilo de vida, una formación totalmente correcta. Y si el andinismo te entregó los 3 añitas, por ejemplo, que es conoce bien, o sea, tengo una inteligencia emocional correcta, tengo una inteligencia racional correcta, y en base al equilibrio de estos dos, tú vas a formular una proyectividad correcta, entonces vamos a tener un estilo de vida propio que te va a enmarcar y te va a permitir reflejar hacia los demás aquellas actividades que normalmente pueden estar limitadas por nuestra política tradicional actual, pero sí muy abiertas para los que quieran recibir un cambio real dentro del andinismo como tal. Y eso no es sectorizar, o sea, llamar andinismo no es sectorizar absolutamente nada, es más al contrario, es permitir, porque uno de los principios, por ejemplo, de Summa Causae, es que todos tienen una idea y en base a todas esas ideas se genera la conjunción como un enjambre de abejas para poder lograr una construcción social. Entonces sería en vano para nosotros decir pues que estamos tal vez radicalizando algunos temas o estamos tratando de subsumir a otros o expropiando tal vez el término o alejándolos respecto a nuestra ideología de manera de pensar, y tampoco es obligatorio obviamente respecto al tema, ¿no? Pero sí, existe un cambio sustancial en esta nueva política del andinismo, sí existe, hace un cambio personal hacia una persona, te permite revalorarte como ser humano, te permite revalorar lo que tienes a tu alrededor, te permite sentirte orgulloso de lo que tú estás ejerciendo, te da una identidad en base a tu cultura, a tu tradición, a tu fortaleza y a dónde quieres proyectarte como ser humano, te da un sostén. Y cuando alguien tiene esas virtudes dentro de una casa partidaria, automáticamente si esta casa partidaria podría poner como políticas reales de ejercicio dentro de una nación basado en esos principios generales, se crearía un equilibrio no solo económico, sino valorativo dentro del ser humano. Porque quien hace realmente a la población o al pueblo, a una nación, no es pues la macroeconomía, ni es la economía, ni son los recursos, es determinantemente el ser humano, porque el ser humano es el quien va a explotar esos recursos, es el quien va a distribuir estos recursos, es el que va a determinar cualquier otro tipo de acepciones, nada más que el ser humano, en base a todos aquellos que se le ha podido permitir por la Pachamama, cosa que hoy en día en nuestra política no pasa, pues, ¿no? Bueno, como cuarto punto, ¿cuáles son los pilares políticos para mejorar una sociedad en base a la filosofía que defiende, doctor Vladimir? Bueno, partimos de algo, y creo que no está quedando claro el entendimiento sobre la relación del socialismo como ideología y la filosofía andina, que tiene miles de años. O sea, ahí tenemos que estar claros. La ideología comunista o socialista, como vuelvo a repetir, que no ha tenido un fruto, por así decirlo, satisfactorio, ni siquiera en la vieja URSS, o sea, ha actuado como un modelo de prototipo de una macroeconomía, etcétera, que podía revalorar, digamos, aspectos de tecnología o de avance político hegemónico,
pero más no como una filosofía. Y es que esa es la gran diferencia. Si nosotros vemos al comunismo como una parte estructural, la filosofía andina es algo más grande. ¿Por qué? Porque es toda una forma de vida, como dice Benjamín. Entonces ahí no hay un nivel de comparativo de debate. Por eso yo al inicio decía, no tomemos este tema como un debate de forma de vida, porque el comunismo no es una forma de vida. Es un aporte que hace en la política y en este caso en nuestra realidad peruana, que muchos autores lo han hecho. ¿Para qué? Para revalorar justamente la reivindicación. Y prueba de ello, yo les leo una parte muy rápida, ¿no? Del libro justamente de Uriel García, El Nuevo Indio. Y dice, en el arrabal cusqueño o en media de calle de cualquier poblado serrano, abre su fauce lóbrega la chichería, caverna de la nacionalidad, fibra sensible de la aldea, tumultuosa pasión de la plebe serrana. Es la lepra del poblacho mestizo, o en el síntoma del pueblo enfermo. Nada de eso, vivienda prehistórica, cueva troglodita, hogar cordial del hombre primitivo y espontáneo, que engendra el alma nacional y que sigue perdurando junto a su historia y acaso dentro de nosotros mismos. Y en otra parte menciona, entonces, ¿qué es realmente una chichería serrana? El hecho de alumbramiento del alma popular. La gruta de donde surge el ántropo, de la cultura, del porvenir, encrucijada que tiende sobre la ciudad y el presente de prehistoria, túnel del tránsito de la indianidad milenaria, latido cordial de la aldea, pensamiento encubierto de la ciudad. ¿Por qué plantea esto Uriel García? Porque nosotros hemos estudiado casi a diario, nos han, en cualquier escuela o en cualquier parte ya política incluso, nos hablan del sincretismo andino, ¿no es cierto?, de qué es lo que hemos pasado durante más de 500 años. Entonces, el revalorar y reivindicar todos esos elementos culturales han estado presentes desde el día siguiente que vinieron los invasores hasta el día de hoy. Y seguimos revalorando y reestructurando nuestros elementos culturales. ¿Por qué? Porque han quedado plasmados en nuestra historia. Entonces, no estamos descubriendo un escenario propio de recién revalorarlos. Y el comunismo, en su esencia, por así decirlo, no mundial, sino en su dialéctica propiamente peruana, y voy a arraigarme siempre en esto en Mariátegui, plantea eso, reivindicar esos elementos culturales y que sea un aporte solamente al socialismo peruano. Por eso dice él, sin calco ni copia, una creación propia, heroica, de todas estas trascendencias culturales, trascendencias históricas, de reseñas, de elementos que a nosotros nos fueron extraídos y extirpados. Entonces, esos elementos son solamente un aporte, esa forma de redescubrir esos elementos son solo un aporte que tiene ya sea el comunismo o el socialismo, porque al final, nosotros, como planteamos, a la chichería, podemos ir comunistas, podemos ir andinos, podemos ir hasta los de la derecha, pueden ir a tomar su chicha, ¿verdad? Entonces, es un elemento cultural más amplio, que no arraiga y que es imposible pues debatirlo como si fuera un comunismo solamente en forma de vida, ya que la filosofía tiene mucha trascendencia, y no solamente la trascendencia andina, y vuelvo a reiterar, porque más allá incluso de la trascendencia andina con nuestros propios elementos, tenemos trascendencia milenaria en diferentes elementos geográficos, como vuelvo a repetir, la amazónica, por ejemplo, que tiene más de 1000, más de 2000, más de 3000 años. Eso es algo que de repente, a raíz de la pregunta o del escenario que planteaba Benjamín, no es más allá de una forma de vida, como el comunismo propiamente dicho, sino es parte de un aporte. Ya se me fue, creo, la pregunta. Me desvié. ¿Cuáles son los pilares políticos para mejorar una sociedad? Y en base a esos pilares justamente políticos, nosotros tenemos que reestructurarlos en base a nuestra realidad. Ha mencionado 3, Benjamín. Y si nosotros esos 3 los plasmamos en nuestra forma de vida, tenemos que construirlas, pues no solamente en el discurso, sino también con el aporte. Y algo que le rebato, ciertamente, que el hombre es, si bien es cierto, es el pilar fundamental, porque seguramente Benjamín tocará que el pilar fundamental de la trascendencia, de la ideología en este caso, es el humano, es el hombre andino. Tenemos que entender que ese mismo medio de producción que nosotros somos, también tiene un valor, y ese valor, querramos o no, es un valor económico. ¿Por qué? Porque de eso nosotros vamos a subsistir a manera de producción, ya sea en la producción agrícola, en la producción manufacturera, o en cualquier tipo, hasta en la producción intelectual. Entonces, si nos regimos, no digamos lamentablemente, digámoslo, en un escenario de relación de poder internacional, porque no somos un extraplaneta, ¿no es cierto?
nosotros sí seguimos una estructura de trascendencia andina, de cosmovisión andina, que la cual nosotros llevamos muy dentro en el alma, por así decirlo, pero eso no nos quita que vivimos justamente en un escenario macroeconómico, y que los tahuantinsuyanos también planteaban ese tema. Por eso repetía yo, si tenemos elementos como son nuestros elementos de abundancia, el agua, el aire, el sol, a toda la población tahuantinsuyana tenía que ser abastecida por esos elementos en abundancia, y que tenían que ser satisfactorios para la población, porque no había no solamente una élite, habían varias élites en el Tahuantinsuyo que planteaban justamente esa necesidad de poder administrar los elementos naturales a través de la deidad para podérselos administrar o dárselos a la población, quienes gozaban también de esas mismas riquezas, por así decirlo. La gran diferencia es que nosotros, como un escenario andino, como un escenario de cosmovisión andina, creemos más en el espíritu desde adentro. Y la gran diferencia con el extemporáneo o el que está afuera, por así decirlo, que tiene la mente colonizada, occidentalizada, es que su pensamiento es más allá individual, ni no colectivo. Y esa es la gran diferencia con el sur del planeta, por así decirlo, que nosotros creemos más en un colectivismo. Y es ahí donde arraigaba Mariátegui justamente, en plantear y recuperar, revalorizar ese colectivismo, ese asociativismo que muchas veces lo hemos perdido. Entonces, para mí los pilares fundamentales creo que parten desde ahí. Generar ese sentido de ideología no como una forma de vida, ni como un todo, sino como un aporte. Y el segundo es justamente revalorar esos elementos culturales, de asociatividad y también pues de colectivismo. Y en el caso de colectivismo, que también sea partícipe, no sea solidario entre todas las partes. Bueno, lo que está manifestando, por ejemplo, sobre los principios que en la que debería basarse, por ejemplo, un Estado político en base a la perspectiva de suma causa, necesariamente sí nos vamos a arraigar que debería manejarse una filosofía de vida propiamente, ¿no? Porque si no practicamos un tipo de vida que nos permita a nosotros gestionar cualquier tipo de recurso, entonces no vamos a hablar absolutamente de nada. Los aportes están bien en la medida de que estos puedan coadyuvar a que pueda crecer un principio fundamental respecto a algo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la política dentro de la filosofía andina? Pues, o sea, aparte de los principios que nosotros manejamos, ¿cómo podríamos proyectar una sociedad? Uno es recuperar obviamente la identidad. Si no hay identidad, un país no puede existir. O sea, nuestro país tiene muchas concepciones culturales respecto a pero no existe pues un peruanismo como tal. ¿Por qué? Porque para lo único que se reúnen los peruanos, en fin, si tienen identidades para gritar al fútbol o para alabarse por la gastronomía que tenemos en el extranjero. Más allá no existe otro tipo de fortaleza, porque si hubiese otro tipo de unión, está sectorizado a sindicalismo, está sectorizado a cierto tipo de organizaciones que buscan individualmente y colectivamente solo para un grupo reducido tal vez beneficios y realidades que no son perceptidas para nuestra sociedad como tal, ¿no? Y la identidad lo que busca es pues concretizar y unir, confraternizar a todo un pueblo dentro de sus diferencias culturales que pueda tener para poder lograr lo que nosotros hoy queremos como el peruanismo. Más allá de ello estamos hablando de educación. El segundo pilar fundamental es educación. La suma causa como tal ejercita la parte no solo emocional del ser humano para poder tener una estabilidad permanente para poder gestionarse, sino también estabiliza la parte racional. Uno de los principios dice que sin conocimiento no hay vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas no conocen, no saben, no tienen la sabiduría necesaria, entonces no va a saber nunca dónde va a ir y su vida va a ser absolutamente sin sentido. No va a tener una concepción ni un paradigma para poder lograr los objetivos que éste desea tener en el futuro. Cosa que hoy en día también nuestra sociedad carece totalmente. Estamos sentados pues en un sistema educativo totalmente absurdo y totalmente oprimente y totalmente distinto a lo que nuestros intereses, nuestra cultura y nuestras tradiciones nos obligan. Claro ejemplo, por ejemplo, es que desde que ustedes están en primaria, por ejemplo, les obliga a manifestar y a expresarse que los que sacan 20 son los mejores alumnos que van a tener una determinada sociedad o son el futuro aparentemente del país, y cuando salen de los colegios y saben que no es así porque los 20 que estaban alumbrando dentro del colegio hoy día están teniendo carreras más técnicas y los que no tenían los 20 tenían sus 0 son los mejores profesionales, porque hay una contraposición de lo que dice el Estado y lo que debería plasmarse, te das cuenta pues que lo que nos están dando a conocer es absolutamente totalmente ilógico y real, y hay una opresión respecto a cómo deberías manejar el sistema educativo actual. Otro pilar fundamental que busca necesariamente como fuente principal de ejercicio político dentro del país son por los valores, obviamente, y los valores que está basado obviamente dentro de suma causa, que es el Alienta Muna y el Alienta Yacha y el Alienta Ruay. Valores de carácter personalísimo que te dice quiere bien, aprende bien, que no te está prohibiendo o no te está diciendo si no quieres bien, sino que te dice aprende bien, conoce bien. El proyecto en ese sentido te enseña cómo debes ejercitar esos valores propiamente para que tú puedas tener una
una concepción real y una percepción distinta de lo que significa no solo la vida, sino el ejercicio pleno de lo que es política en nuestro país. Conoce bien y aprende bien. Creo que es una acepción que todo el mundo lo puede entender de una manera general. O sea, que te está diciendo que tú asumas el conocimiento, que nuestra naturaleza te da de una manera correcta y sepas qué tipo de información debes asimilar. ¿Para qué? Para el servicio de nuestra sociedad. En consecuencia, te está diciéndote pues que el sistema educativo que tú debes tener en base a los valores de summa causa debe ser correcto en forma principista y con la información correcta para que la sociedad en sí no pueda tener, digamos, algún escape respecto a su producción en forma general. Ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema educativo? Obviamente que al no practicarse este valor, que es muy fundamental para el ser humano, está determinando que mayormente el peruano de a pie se vaya por el morbo, se vaya por el sensacionalismo, se vaya por el amarillismo, constituyendo esto un ánimo para la práctica del consumismo, del facilismo y también obviamente del egoísmo, que son pilares fundamentales ahorita de nuestra política actual, porque estamos en un capítulo neoliberal y capitalista que suprime al hombre con cuestiones nada aceptables para lo que hoy se determina como para el ser humano, ¿no? El tercero es pues obviamente con la medida de los valores de las prácticas. Tres pilares fundamentales que nuestra política social y peruana debería plasmarse en el hipotético caso, digamos, de que summa causa pueda sustituir o pueda ejercer un gobierno dentro de nuestro país, ¿no? Identidad, educación y valores, que es lo más fundamental. A partir de lo que son los valores y el ejercicio de summa causa se produce automáticamente la corrección respecto a las necesidades básicas que pueda tener el ser humano, como son salud, vivienda, vestido, alimentación y todo lo demás. La producción real de summa causa y el ejercicio que éste da como valores permite al ser humano como tal tener una productividad eficiente en cualquier caso, sea su oficio, sea su técnica, sea su profesión. Le permite tener una productividad real, coherente, porque le abre una perspectiva del andinismo muy distinto, que es el respeto, la sabiduría, el amor, cosas que no te impone hoy en día nuestra sociedad. Imagínense, yo les pongo a pensar, si nuestras políticas actuales estarían basadas en el principio de summa causa y como tal, o la población en sí conocería cuál es su verdadera filosofía de vida dentro del andinismo para poder recrear una forma política colectiva en base a la parte individual reconstruida del ser humano, nadie, absolutamente nadie podría darnos hincapié o podría retenernos a nosotros al decir que no somos dueños de nuestros propios recursos, de nuestras propias acciones ni de nuestras propias decisiones. Porque si se dan cuenta, hasta el día de hoy las decisiones que tenemos, incluyendo muchas de aquellas que son laborales, son impuestas subjetivamente por el Estado. ¿Qué cosa? Que tú te compras la mejor ropa porque aparece una propaganda dentro del sistema político actual, dentro de nuestro sistema educativo televisivo, en donde te dice que tener una ropa de marco, tener esa gafalabela te hace mejor persona o te da un mejor estatus social. Entonces estamos hablando de una supresión emocional capitalista totalmente fuerte en la cual no te da valores. Pero si a uno le enseñan diciendo que no, ese no es el valor que tú debes tener, sino el valor es que tú aprendas a racionalizar bien lo que estás aprendiendo, el conocimiento que tú estás dando para poder servir, que tú debes tener una estabilidad emocional concreta, real, que es el andinismo, aprender a querer, valores fundamentales del andinismo, y que la unión de estos dos te van a dar una productividad eficiente, porque el equilibrio del ser humano busca que todas las acciones que éstas tengan sean eficientes, incluso en el empoderamiento y en la ambición que uno pueda tener personalmente con sus ideas. Entonces no va a haber absolutamente una decisión que te imponga respecto a qué. Y es por eso que muchos de los partidos hoy en día que tal vez estamos en contra del sistema somos llamados pues subversivos, somos llamados antisistema, en fin, otros calificativos que nos ponen, porque obviamente estamos en contra de este sistema que no tiene nada de valores para poder sostenernos algún tipo de ideología. Y esa es la verdad, ¿no? Tenemos que hablar de principios fundamentales políticos, claro, uno, de recuperar nuestra identidad necesariamente, pero ¿a base de qué? A base de una ideología que sea plasmada durante el tiempo, una filosofía de vida que nos ha hecho propias. Dos, tener una educación de nivel, obviamente, porque el sistema educativo en nuestro país está totalmente por los suelos. Y valgámoslos a decir, nos incluimos, yo me incluyo personalmente en eso, a pesar de que podamos leer todos los libros, no tenemos incluso la capacidad para comprender y abstraer todo lo que podemos aceptar. Y tercero, es tener valores, cosa que es muy fundamental en nuestra sociedad y en casi todas las sociedades a nivel mundial, que no tienen valores dentro del ejercicio de su política, y es por eso, pues, los grandes cambios que se están dándose dentro del mundo son más económicos que realmente políticos humanistas reales para el ser humano. Nos estamos autodestruyendo pensando que la macroeconomía o la economía es la solución para que el ser humano pueda permanecer dentro de nuestra sociedad, cuando sabemos que nosotros mismos somos los que hemos creado esa teoría para poder tener una interrelación nada más frente a otros seres humanos, pero estamos destruyéndonos porque no existe valores de cómo manejar esto, en qué forma manejar esto, ni en qué sentido debe manejar, no nos podemos límites valorativos, mucho menos axiológicos, ¿no? Bueno, como quinto punto es
En caso de que asuma el poder en base a su ideología, ¿cuáles serían las primeras reformas políticas que realizaría, doctor Belli? Parto por algo que dice Benjamín, ¿no? Y creo que al escucharlo ha puesto un programa de izquierda. Creo que ya planteó un programa de izquierda, Benjamín. Y basábamos a la anterior pregunta, porque una cosa es ser los pilares o tener los pilares de una ideología y tener un programa de gobierno o un programa de estado de vida o de forma de vida. Y yo creo que lo que ha planteado Benjamín es más eso, es un programa de estado de vida. ¿Por qué les pongo el ejemplo? Bolivia, el 2006, cuando entra Evo Morales, plantea la necesidad primero de transformar esa gran diferencia, ¿no?, de tener un Estado prácticamente de una sola élite para transformarlo en pluricultural. Esa es la gran revolución que pone Bolivia. El quitar el Estado prácticamente para una sola élite y plasmarlo hacia el pueblo, pero en sus diferentes diversidades culturales. O sea, no es loco decir que hay muchas o cientos de culturas. ¿Por qué? Porque es justo darle ese valor al que estaba excluido durante años, miles de años. No solamente al quechua, a la aymara, sino darle el valor a las otras culturas que por miles de años ni siquiera se les había ocurrido decirles que existían. Eso es lo que dice Benjamín, la recuperación del valor y de la identidad de todos, sin excluir a nadie. Y el tema justamente pasa, ¿por qué? Porque nosotros, si hablamos de una estructura, digámoslo así, de Estado, que estamos en un Estado, y que si yo voy a hablar netamente de ideología comunista, para mí no existe pues el Estado. Porque en la ideología comunista, la utopía es llegar a una estructura sin Estado, ¿no? Esa es la utopía comunista. Entonces, mal hacemos hablar de decir cuáles son esos principios, porque ya no estaríamos hablando de principios políticos, estaríamos hablando de principios de forma de vida que se transformarían ya no en ideología, sino en una filosofía. Y no ha llegado esa superestructura filosófica ni en el comunismo ni en el socialismo. No, por eso se llama utópica, pues, ¿no? Y por eso habla justamente de esas superestructuras. Yo hablaría primero del ejemplo que tiene justamente Bolivia. Primero que yo creo que el pueblo tiene que llegar al poder antes que cualquier caudillo o cualquier persona, porque de eso se trata, de construir un nuevo escenario donde todos tengan relación de poder. Y es por eso que me atreví a hablar de Bolivia. ¿Por qué? Porque la pluriculturalidad significa que todos son partícipes, y por eso Evo plantea en 2008 una asamblea constituyente popular. No la ha planteado en base a una estructura del poder legislativo netamente o propiamente dicho, sino la ha planteado hacia las masas, hacia los sindicatos, hacia las organizaciones comunales, hacia incluso a lo que en muchos países incluso renegaban y decían, no, pucha, las ONG solo sirven para destruir, y ciertamente yo también planteo lo mismo, que muchas de las ONG sirven para destruir toda la estructura, digamos, de apoyo, de solidaridad de la población que menos tiene. Pero Evo planteó y les dijo también, ustedes participen a ver si la población los quiere. O sea, como ente organizativo, como ente parte de la sociedad civil. Y con esto voy a que el primer paso fundamental que plantea, y que hasta ahora incluso ha avanzado en un 20%, ni siquiera en un 30 o 50%, es justamente la descolonización mental, política, social y hasta económica, lo que planteaba Benjamín. Y ese es un pilar fundamental de un nuevo paso a un nuevo gobierno, por así decirlo. Se atrevió Bolivia y lo está haciendo, en una práctica, como digo, repito, el 20%, pero dio el paso. Tanto así que su Ministerio de Descolonización ya tiene frutos en cuanto a ¿qué? A la nueva tecnología, al nuevo conocimiento, sin dejar de lado lo que pasa en la globalización, ¿no? Muchos de los izquierdistas decimos, ¿no? La globalización nos ha planteado un escenario prácticamente de liquidación de los cuadros de izquierda a nivel mundial. Pero yo les voy a decir que, por ejemplo, un ejemplo sólido es el de el ejército zapatista. Y ellos han planteado un lenguaje indigenista, y ellos son maoístas. El subcomandante Marcos, en su declaración de la Candona, manifiesta y dice: nosotros como sociedad indígena, y él se consideró ya desde ese momento indígena, pese a que él venía de la ciudad de Chiapas, decía, nosotros construimos nuestro propio escenario político, social y de Estado. Es decir, nos negamos al Estado mexicano. Pero nadie lo escuchaba. ¿Y cómo se hizo escuchar este hombre? Porque en un principio un excelente lector, un excelente tipeador en máquina antigua,
él planteó la necesidad de incorporarse en el sistema desde su pensamiento ideológico o filosófico también, porque cree mucho en el sector indígena, y también arraigarlo de un nuevo cambio, es decir, otro mundo posible, como él menciona, sí es posible, valga la redundancia, dentro de esa globalización para luchar con ella misma. Y su discurso fue calando ya no en un discurso subversivo, sino en un discurso de cuidado a la tierra, de cuidado al medio ambiente. ¿Y por dónde? Por el elemento más grande que existió en la globalización, el Internet. Entonces, si nosotros nos aislamos de ese sector, también estamos creando una suerte, digamos, de aislamiento político y social. Y es lo que hizo Bolivia, por ejemplo. No ha logrado desligarse de la tecnología, ni tampoco del avance progresivo de su sociedad, o sea, de la decisión que tome su país. Y vean lo que es ahora Bolivia, a más de 10 años de gobierno. Tiene un satélite, que es el Tupac Katari, que esté en el espacio. Arraigando ¿qué? Avanzando y contrarrestando justamente esta globalización y este neoliberalismo que se impuso con sus políticas. Pero que sí es posible hacerlo, sí. Entonces, para mí el primer paso es ese: descolonizar nuestra mente en base al sentimiento, en base al puro sentimiento, por así decirlo, ya sea comunista, socialista, nacional socialista, etcétera, lo que fuere. Arraigar ese pensamiento para saber que nosotros podemos construir una sociedad nueva. Y si llegamos al poder, porque digo llegamos, necesitamos llegar todos como pueblo peruano, necesitamos cambiar los pilares que ha mencionado justamente Benjamín, que son programas de escalonamiento progresivos, porque en el Perú no tenemos una estructura pues ligada al desarrollo académico, ligada al desarrollo, lo que menciona Benjamín, ¿no? Hablamos del conocimiento, pero nosotros no arraigamos nuestro conocimiento en la cancha. En un Ministerio de Educación que nosotros seguimos una currícula, pero que lamentablemente esa currícula sigue parámetros occidentales. Entonces, si no nos descolonizamos antes, vamos a seguir arraigando ese tipo de educación en 20, 30, 40 años. O sea, necesitamos un proyecto de vida. En un momento, el gobierno de Ecuador, el 2011, planteó los Yachayhuasi, que hoy día lamentablemente y traidoramente el señor Moreno eliminó. ¿Por qué? Porque era un elemento que iba a generar todo un arraigo social en la población. O sea, ese Sumas Causa, ese Ayintamunay, esos valores andinos, esos valores que nosotros acarreamos a diario, muchos de nosotros, ya sea al levantarnos de la cama o al dormirnos, esos valores iban a ser enseñados ya no solamente de una manera progresiva, sino que sea una manera de política nacional, y de esa manera descolonizabas pues primero la mentalidad, porque es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, para culminar, ese es parte, creo, de un nuevo programa, ya no solamente de gobierno, sino de un nuevo programa de estilo de vida, por así decirlo, de lo que nosotros necesitamos plasmarlo en la realidad. Y si el proyecto Pacha, y si muchos de nosotros como organizaciones, en Alcomayo, en ANTA, etcétera, en todos los sectores, en las organizaciones que nos encontremos, no solamente en los grupos políticos, planteamos esa necesidad y empezamos de a poco, ya estamos cambiando lo que decía el subcomandante Marcos. Me opongo al Estado, pero creo mi identidad propia. Y que esa identidad propia no solamente va a depender del Estado, sino que tenga que hacerlo yo también de manera autónoma. Hasta ahí. Vamos a comenzar manifestando, en este caso, que las organizaciones de izquierda dentro de nuestro país, absolutamente todas o casi todas, con honrosas excepciones de personas, no de organizaciones propiamente, han buscado pues malinterpretar realmente lo que significa, entre comillas, lo que es el izquierdismo como tal, y a consecuencia de ello se ha creado pues burlas como hoy los llaman los izquierdosos propiamente dicho, ¿no? Esta izquierda que aparentemente busca los fines y las determinaciones del pueblo, prácticamente se ha burlado de la misma necesidad para convertirse en los propios caudillos y en los propios perseguidores y nuevos gamonales de aquellos a los que están representando propiamente. Más allá de lo que puede existir, por ejemplo, de la izquierda como tal, quiero manifestar propiamente que la ideología de la filosofía andina es sui generis.
nosotros no nos vamos mucho a la cuestión concepciones de derecha o de izquierda o de centro izquierda o la tercera vía y todo lo demás que puede existir. ¿Por qué? Porque las acepciones y características que tiene el andinismo, al margen de poder tener tal vez características que puedan forzarse a la figura del izquierdismo, que puedan forzarse figuras hacia un socialismo andino, si quieren llamarlo así, no son totalmente viables. Primero, en su estructura como organización no es viable, porque estamos hablando que el incanato tenía pues un líder que era totalmente totalitario, autoritario tal vez en sus maneras de expresar las cosas, y las clases determinantes de la sociedad eran totalmente distintas. No vamos a hablar pues de una utopía tampoco. Lo que queremos rescatar aquí es que cuál ha sido esa filosofía que ha permitido a esta sociedad, no organización, sino estamos hablando cuál es la filosofía política que le ha permitido a esta sociedad mantenerse durante tanto tiempo y arraigar otras naciones de manera coherente, de manera productiva y de manera que se fortalezca. La filosofía andina como tal busca eso, ¿no? Resarcir. ¿Y cuáles son las políticas? Obviamente, y comparto esa opinión con Vladimir, es manifestando que necesitamos descolonizarnos, hacer políticas de descolonización, hacerle entender a las personas que nosotros como andinos, como tradición, no somos consumistas, que eso es una imposición mental que nos dan al día de hoy para mantenernos subsumidos dentro de un sistema de vida económico, porque nos quieren hacer perder el tiempo respecto a ciertas cosas materiales que no son propias de nosotros, que nosotros no somos individualistas. Nos han enseñado a que tú debes ser primero y por más no te interese quién pises a los demás. Nos han quitado esa colectividad de tanto que nos alabamos todos los sureños, se ha perdido. En realidad ni siquiera nos apoyamos unos y a otros, y por eso viene el dicho, incluso acá en Cusco, que es la cuna del incanato y de esta filosofía, y que también ha sido la más maltratada respecto al colonialismo, es pues aquella que manifiesta que supuestamente el peor enemigo de otro cusqueño es el mismo cusqueño. ¿Sí o no? Entonces estamos hablando de cuestiones que nos han impuesto mentalmente por las cuestiones de ¿qué? De un neoliberalismo, de un capitalismo que nos obliga a entender necesariamente que la razón del ser humano para poder permanecer dentro de una sociedad es esto. Necesariamente. Y nuestro estilo de vida se ha basado en esto. Y se ha perdido el valor de la producción, el valor que tiene el ser humano como tal, del hacer con sus propias manos, el valor que tiene para poder pensar, el valor que tiene para poder expresar. Porque ahorita el dinero es un medio económico de transición exactamente de lo que sirve para poner otro tipo de recursos. China, por ejemplo, ya no maneja cheques hoy en día. Ellos hacen sus transacciones totalmente virtuales. Ellos tienen sus códigos de barra, tienen sus leyendas aquí, andan con sus celulares, lo que hacen, ¿cuánto cuesta? Y están pasando así. No tienen moneda, en cambio aquí en el país necesariamente estamos subsumidos a que cuánto tendrán mis monedas ahorradas o cuánto tendré en cheques para poder tener un estatus social. Esto es un cambio radicalizado y que tenemos que nosotros realizar como política permanente. Otra cosa también que comparto con Vladimir respecto a lo que ha manifestado ahora, es que obviamente nuestro pueblo no tiene representación real dentro del gobierno. Nosotros como pueblo no somos gobiernos, absolutamente. No somos nada. Y esta pantalla democrática que entre comillas se maneja dentro del país está totalmente manejado por aquellos que pueden ser económicamente pasibles para poder lanzarse a un gobierno o para poder ser factibles de un gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una campaña para la presidencia hoy en día? No les va a costar más de 4, 5, 10 millones. Así han pagado Odebrecht y todas las grandes empresas a nuestros candidatos para poder ser candidatos y poder obtener beneficios, ¿sí o no? Porque no es nada fácil viajar de un lugar a otro y un país tan extenso como el nuestro y compartir tal vez las multiculturalidades que puede existir. Y eso es lo que nos obliga. ¿Qué te obliga el capitalismo? ¿Y quién creen que ponen a esos candidatos o les hace crecer económicamente fuera más allá? Es pues las propias oligarquías que están dentro de nuestro país, las grandes transnacionales. Evidentemente, si nosotros tenemos la voluntad de hacer política y un cambio real para contradecir este sistema político, estamos pues ante una imposición económica fuerte porque el mismo peruano de a pie está acostumbrado a manifestarse a sí mismo y se lo repite una y otra vez que la parte económica o el dinero, que cuánto llevas en la billetera o cuánto mejor ropa puedes tener o qué mejor comida puedes tener, sin importarle absolutamente nada, ni siquiera a sus propios hijos, ni siquiera a su propia familia, y sobre eso se aumenta la destrucción emocional que a diario nos meten en la cabeza como inseguridad como ser humano, logra pues estabilizar, ¿qué cosa? El desentendimiento frente a una identidad real. Y no nos permite a nosotros crecer como seres humanos, ni tampoco como peruanos, ni tampoco como cusqueños, ni tampoco como cualquier otro tipo de ciudad, ni mucho menos como seres humanos, sin poder calificativo alguno. En consecuencia, si tenemos que descolonizar, vayamos a la concepción. Cuando yo me preguntó un amigo
que es también que se lanzó en su momento por este partido Somos Perú, descolonizar, y se puso a reír. Y me dice, ¿sabes qué descolonizar? ¿Cuál es el término real que es la descolonización? Si nosotros ya somos una mixtura, incluso religiosa, de todo lo que está viniendo hasta el día de hoy. Es verdad, somos una mixtura religiosa, pero no nos hemos preguntado el por qué somos parte de esa mixtura religiosa, por ejemplo, y que se ha vuelto cultural y que se ha vuelto político. Hoy en día, el Corpus Christi ya no es religioso, es totalmente político y social y económico, absolutamente. Si hablamos del Inti Raymi, tampoco es cultural, es totalmente político, social y económico. Es lo que se maneja. ¿O ustedes practican el Inti Raymi como debería ser en su secta? Absolutamente no. ¿Cuánto cuesta una entrada ahorita al Inti Raymi para este 24 de junio? El más barato es $120, si no me equivoco. Y se basa en esas circunstancias. Entonces, ¿de qué estamos refiriéndonos absolutamente? Que estamos oprimidos respecto a ciertos temas engrandecidos, y el término descolonización significa saber enseñar del por qué esa construcción que nos han dado y esa práctica que estamos realizando a diario es equivocada. O sea, darle la razón del por qué, sin creernos los mesías obviamente, ni tampoco dar las luces a una interpretación. Simplemente explicarle, porque el ser humano como tal tiene la capacidad de discernir respecto a la información que tú le des para ver si es correcta o no es correcta lo que está haciendo, sí o no. Entonces estamos hablando de una concepción mucho más allá de lo que significa necesariamente descolonizarnos. Descolonizarnos, entonces no deberíamos practicar nuestros, ¿qué me dicen? No deberíamos ir de peregrinación a Huanca, no deberíamos ir de peregrinación al Señor Coyoriti, no deberíamos ir a misa, no deberíamos prender velas, entonces deberíamos regresar a nuestros anteriores costumbres como debería ser. No, pregúntate por qué primero haces esto, a consecuencia de qué. ¿Realmente lo estás haciendo por tu fe? ¿Existe tu fe realmente? ¿La religión te está suprimiendo? Y seamos conscientes hoy en día que la religión como tal, y la católica, cualquier otra que esté dentro de nuestra patria, lo único que hace es una opresión psicológica más. Y de eso no vamos a discutir, fuera de las acepciones y de la fe personal que cada uno de ustedes pueda tener. Hablamos como política de supresión mental. En consecuencia, incluso la misma religión, como ya lo dijeron muchos de los miembros del proyecto político Pacha, te impone una cosificación respecto a las cosas y al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos a otro ser humano como una cosa o como un objeto que podemos manejar. No lo vemos como otro ser humano. Y llamarnos a nosotros ser humano como tal ya es una gran responsabilidad, porque nadie se gana el título de ser humano porque absolutamente no respetamos nada, no respetamos en el medio en el que estamos, no nos respetamos a nosotros mismos, y la falta emocional es a consecuencia de esa colonización que nos ha dado. Por más de 500 años nos han plasmado una inseguridad mental en la cual creemos que nosotros, sin tener tal vez lo que nos está faltando materialmente, nos vamos a desquebrajar porque no tenemos un horizonte ni tenemos una identidad interna que nos permita sostenernos a nosotros mismos. Y cuando nos falta ese afecto, lo único que hacemos es correr sobre algo que no entendemos para creernos a nosotros mismos que estamos siendo protegidos por algo, cuando la misma protección lo tenemos por nuestra propia cuenta. O sea, no hay una razón suficiente que el Estado esté dando una política real dentro de nuestro país. Y la descolonización va desde ese punto. Entender en qué momento y por qué razones estamos haciendo ciertos tipos de actividades. Y si realmente esa actividad, después de haber entendido y comprendido, es correcta frente a lo que nosotros estamos buscando. Y así también vamos a entender que votar por políticos que tienen una campaña por más de 5 millones, 20 millones o 100 millones, no es lo correcto, porque sabemos muy bien para qué está gastando tanto dinero, y eso es muy lógico. En cambio, los candidatos que están a pie, que están corriendo y están dando a conocer, son los que menos escuchan, porque la gente hoy en día está acostumbrada a ese sensacionalismo. Y uno de esos es, por ejemplo, desarraigarnos de esa descolonización. No quitar las herramientas, pero sí saber para qué utilizarlas, porque tampoco nos vamos a desarraigar, como dijo Vladimir, de todos los beneficios, entre comillas, que nos pueda dar la globalización, ¿no? Porque existen muchas otras herramientas que a nosotros nos permite poder gestionar y evolucionar y trabajar como seres humanos de manera correcta. Pero hay que saber ponerle parámetros para qué sirve cada cosa, sin tratar de desvirtuar, como lo hace hoy en día la globalización y el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque te dan internet gratis acá, cuando tú no sabes para qué sirve el internet, y los niños lo primero que hacen con este celular es agarrar y entrar a páginas pornográficas. Eso no es tener un control sobre el Estado, ni el Estado sobre nuestra sociedad, por ejemplo. Te dan la herramienta, pero no te dice para qué sirve esa herramienta. Seguimos como las políticas antiguas, nos siguen suprimiendo. Cállate, estaba levantando la voz, toma hijo, cállate. Eso te va a servir. Está bonito, prende luces. Y pasa hoy en día así, ¿sí o no? Es la práctica de nuestra política que pasa hoy en día, ¿no? Bueno, como sexto punto, ¿qué espera de la sociedad al poner en práctica su ideología? Doctor Vladimir. Bueno, al poner en práctica no solamente la ideología, sino las ideologías de parte del Estado, y en este caso de una sociedad
por así decirlo, que revalora la cultura andina, es poner justamente a disposición todos los elementos y las tradiciones culturales que hemos manifestado anteriormente. Si no vamos a revalorar eso, no vamos a poder llegar ni a la descolonización, ni a la estructura tampoco, ni económica ni social de un Estado. Y es lo que ha pasado con los supuestos, entre comillas, nacionalismos que han pasado en el país. Salvo las estructuras, y yo creo que tenía que ver con la anterior pregunta, salvo con las estructuras, digamos así, de fondo, ¿no? Y creo que en esos casos, por ejemplo, no hemos sabido revalorar y darle continuidad. Velasco planteaba en su plan Inca, por ejemplo, dos cosas muy estructurales, ¿no? Uno, el tema de la reforma educativa, y otro, el tema de la reforma cultural. ¿Por qué? Porque necesitamos darle identidad otra vez al peruano, y mucho más al peruano olvidado, que era justamente el peruano de los Andes, porque no tenía derecho a nada, ni a la propiedad. Y eso ha sido un arraigo en que lamentablemente en lo posterior, pues, ni los partidos de izquierda ni los partidos de derecha han visto con gran, pues, potencial. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos tenido una reforma agraria completa, hubiéramos tenido ahorita una superproducción agrícola, agropecuaria mundial. Nosotros seríamos una potencia. Pero ¿qué es lo que somos? Somos diversidad, planteamos elementos agrícolas de diversidad, tenemos la mayor diversidad de la papa en el Perú, en el Cusco, pero sin embargo exportamos al mínimo. ¿Y por qué exportamos al mínimo? Porque la gran tendencia mundial, y ahí tiene que ver la macroeconomía, la gran tendencia mundial nos aplasta. Porque no hemos completado ese círculo o esa reforma realmente agraria. No la completamos. Y muchos en la actualidad le echamos la culpa a Velasco. No, ¿por qué hizo la reforma agraria si estamos peor? No, porque no se llegó a completar. Entonces, eso tiene que tenernos a colación que han habido experiencias políticas, que han habido experiencias de gobernabilidad en el Perú, donde de repente nosotros necesitamos, de repente no en su coyuntura antigua, pero captarlas para poder relanzar un nuevo tipo, digámoslo, en tema de reforma agraria, por ejemplo. Ahora, ¿qué esperamos, por ejemplo, de lo que para la sociedad? En una cultura o en una diversidad multicultural necesitamos ser más naciones. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos ser más coherentes, más tolerantes entre nosotros, y que primero seamos nosotros para poder reflotar, por así decirlo, cualquier tipo de desarrollo, ya sea del machiguenga, ya sea del andino, ya sea del sureño, ya sea del norteño, etcétera. Porque esas formas de producción necesitan, pues, en un estado-nación como es el Perú ahora, porque geográficamente dependemos de eso, ¿no es cierto? O geopolíticamente dependemos de eso, necesitamos darle la fortaleza. ¿Por qué pasa, por ejemplo, y esto va a colación con un tema de las luchas sociales en el Perú? A nivel latinoamericano y a nivel del exterior, nosotros somos el país con más conflictos sociales. O sea, podría decirse que en el extranjero nos ven a nosotros, y ustedes, no miento, ustedes vean Cadena Telesur en internet o en cualquier URT en español, vean ustedes, todas las noticias mayormente son de protestas en el sur, y en el sur del Perú. O sea, la mayoría de conflictos en Latinoamérica está en el Perú. ¿Por qué? Por el tema de la extracción minera, de extracción de recursos. Y esto pasa, y ustedes dirán, entonces, y uno que está en el exterior, ¿y por qué no hemos llegado a revolucionar en todo caso? ¿Por qué el pueblo no ha llegado a gobernar? Porque nosotros no mantenemos o no hemos llegado a comprender esa unificación ni la colectividad que tiene el peruano. Nuestras luchas son aisladas. O díganme ustedes, compañeros, cualquiera de ustedes, ¿nos hemos indignado? Sí, todos nos indignamos en las redes, y por eso es algo poderoso, ¿no? Pero no hemos sabido encaminar, por ejemplo, una lucha determinada. Por ejemplo, en el tema de las bambas, ¿no? Hemos dejado que ellos, como comunidad, digamos, no, ellos son dueños, pues, que decidan su forma de negociar con una empresa. Hay que respetarlos. Y hay que ayudarlos más bien a que consigan mejores estipendios económicos con la empresa minera. ¿Y por qué no hemos aprovechado ese discurso para realmente hablar de una política económica extractivista? Lo mismo en Arequipa con Tía María, lo mismo con otros recursos naturales. O sea, vivimos una lucha aislada, y esa es la realidad de un gobierno también aislado, de un gobierno que a duras penas le va a interesar qué es lo que pasa en el sur o qué es lo que pasa en el norte. Pero eso no tiene que partir del gobierno, porque los que han gobernado hasta el momento simplemente se han servido de las propias élites. Hace pocos días decían, Vizcarra no tiene las agallas para cerrar el Congreso. No es que tenga las agallas o no, es simplemente porque no le va a interesar, o mejor dicho, cuestiona y choca con sus intereses.
ya sean personales o de élite. Y las grandes élites comerciales y empresariales en el Perú siguen dominando el Perú. Entonces no es una cuestión de decisión, porque la decisión ya la tomó el pueblo hace rato. Yo manifestaba y decía, por ejemplo, en la radio, ¿no? El Perú, y a veces da gracia o risa, ¿no? Y los que más o menos entendemos un poco del tema del referéndum y cómo son los procesos, por así decirlo, de cambiar y de reestructurar, ya sea la Constitución o cualquier ley, manifestamos y decimos, ¿no? ¿Para qué demonios tú preguntas a todo el auditorio si quieren arroz con leche? Y quieren arroz con leche, todos votan por arroz con leche, pero yo voy a mandar y te voy a decir, ¿sabes qué? Compra gelatina. O sea, no hay una democracia real. Y esa democracia real no va a ser ni participativa ni inclusiva de la población. ¿Por qué? Porque simple y llanamente son visos solamente, o sea, son solamente imágenes. Y Vizcarra hizo lo mismo el año pasado, mandó un referéndum al cual todos, por el mecanismo hasta del dinosaurito, ¿verdad? Sí, 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 no, por el bailecito dijimos sí, todos sí, 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 no. Y dígame, estamos a agosto, ya prácticamente entrando, perdón, a junio, y de las 12 reformas que planteó Vizcarra, que las emprendió al Congreso, hoy día o hace 2 días nomás, no les va a dar la gana al Congreso de hacerlas. No les va a dar la gana. ¿Por qué? Porque mantienen su estado de poder. Entonces la interrelación de poder sí existe. Y ellos se burlan, porque la decisión democrática no ha valido ni para ellos ni para nosotros. Es decir, se burlaron de nuestra decisión. ¿Y cerró el Congreso ante ello Vizcarra? No. ¿Por qué? Porque se juegan intereses políticos supranacionales. Entonces, ¿qué es lo que esperamos con esta coyuntura ahora de cambio? Este tipo de debates nos ayudan a entender qué es lo que queremos adelante. Unificar pensamientos. Eso es lo que necesitamos esperar. Y es lo que pasa con la izquierda, es lo que pasa con los movimientos sociales, es lo que pasa con las luchas aisladas. Cada uno pone su plataforma, pero ninguno encuentra un punto de coincidencia. Y lo que esperamos desde este ámbito es eso. Encontrar los puntos de coincidencia, plantearlos como una necesidad básica, no para el candidato o no para la persona que quiere ser dirigente, sino los puntos de necesidad que tenga que enarbolar el poblador. Porque ningún partido, yo lo digo autocríticamente incluso desde la izquierda, ningún partido se ha ocupado de convencer al ciudadano. Nos hemos convencido entre nosotros. Es como acá, nos vamos a convencer, yo mismo me convenzo de pertenecer al proyecto Pacha. Pero acá no está la realidad del Perú. La realidad está afuera. Y es lo mismo que pasa con muchos partidos. La realidad está afuera. Entonces, nuestro propósito y lo que queremos para adelante sería concluir en una resolución donde tengamos puntos de vista coincidentes y expliquemos de eso allá afuera. Para decirle, mira, yo soy Pacha, yo soy comunista, yo soy izquierdista, yo soy, qué sé yo. Que tengan puntos de coincidencia y planteárselos como una necesidad para ellos, porque es para ellos, para que realmente cambie toda esta forma de pensar. Respecto a la pregunta, debemos considerar una cosa muy importante, y lo vuelvo a recalcar porque ya lo he dicho anteriormente, que el ser humano es la fuente principal de cualquier pueblo, necesariamente. Sin ser humano no hay pueblo, no hay política, absolutamente no hay nada. Y el ser humano, para que se construya a sí mismo y sea digno de llamarse ser humano, necesita valores. Si este ser humano no tiene valores, entonces es un ser humano muerto. Muerto en vida, como lo llaman hoy en día, ¿no? Y si este ser humano muerto en vida hace política, su política está podrida, necesariamente. En ese entender, debemos considerar nosotros, ¿qué cosa es lo que queremos lograr en nuestra sociedad? Vladimir lo ha dicho muy claramente, ¿no? Que queremos confusionar, que tenemos que tener unión. Uno de los principios del summa causa del andinismo es necesariamente esto, que se llama summa camaña, y que todos tienen una idea o tienen un pensamiento. Uno de los principios, de los 5 que se practican. En Bolivia se practica solo uno, que es el summa camaña, y en base a eso, a esa política, se ha restablecido una sociedad no al 100%. Yo les pregunto, si una cuestión tan pequeña como esta, que es solo el summa camaña, uno de los principios fundamentales del andinismo, ha logrado construir tan grande, o ha logrado en parte tal vez restituir la dignidad de un pueblo como es el de Bolivia, imagínense aquellos otros 4 principios más que se deben practicar dentro del andinismo como una política real. Y esto subsume no necesariamente otras ideologías políticas, sino que también aplica principios de verdad en general. Y es por eso que determinamos que la política real debe estar basado en una filosofía de vida.
debe estar basado en un ejercicio personal del ser humano. Porque si el ser humano no se ejercita en valores o en un tipo de filosofía de vida, entonces no va a encontrar una identidad propia. Y si no encuentra una identidad propia, no va a encontrar un rumbo ni un sentido para lo que está estudiando, para lo que está adquiriendo conocimiento, para qué está formándose como ser humano. Y si no encuentra esa formación como ser humano, entonces no va a poder hacer política. Y es por eso que la mayoría de los pobladores se desarraiga de esa política. Dice que la política no sirve y que está maltrecha. Pero como dice Vladimir, lo que está manejándose hoy en día dentro de nuestro país es politiquería, no es política. Porque la política es otro tipo de servicio, es otro tipo de gobierno, es otro tipo de ejercicio, pero basado pues netamente en valores. Política no puede existir si no tiene valores, eso no es política. Estamos hablando necesariamente del pueblo. ¿Qué queremos lograr nosotros? Es reencontrar al ser humano andino que está en toda la extensión de todas sus naciones, sean amazónicos, ancestrales, sean originarios, en fin, con todas sus acepciones distintas, porque cada uno tiene una acepción distinta, que recobre su dignidad como ser humano, que recobre su posición como ser humano, que entienda que todo lo que está aquí es parte de él, que no está sobre de él, y que al margen de eso ejerza un trabajo de colectividad, con respeto, con conocimiento, con sabiduría, con interrelación y con apoyo moral, no solo axiológico, sino también psicológico, de lo que determina realmente la unión y la complementariedad. Uno de los mecanismos del andinismo, que si ustedes saben que he hecho, es el Yanantin, por ejemplo. El Yanantin es la complementariedad y la reciprocidad que existe dentro de un ser humano respecto a otro, respecto tal vez a nuestros hermanos tutelares o respecto a nuestros hermanos menores, entender esa interconexión que existe. Y dentro, por ejemplo, de la filosofía andina, hablando no netamente de política, porque si hablamos netamente de política como tal, ceñido netamente a normas o a un estilo de vida, hablamos también de lo que es la parte espiritual. Nosotros somos una conjunción humana. Y si la religión nos ha impuesto tal vez de que nos quiere separar, que tu alma se va al infierno o se va al cielo y que te vas a discrepar, es una tontería reverentemente grande. Sin embargo, tenemos que rescatar que sí somos un complemento de algo. Nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos una esencia dentro. O sea, el hecho que nuestras emociones per se hagan revolucionar efectos químicos y los sintamos físicamente, también nos causa un daño psicológico emocional. Y ese daño psicológico emocional, por más que tratemos de objetivizarlo, es parte de nuestra esencia dualitativa que tenemos. Entonces necesariamente necesitamos tener una espiritualidad en la política también para poder entender lo que significa propiamente el sentido de cada valor que estamos practicando. Porque no es simplemente ser honesto y ser honesto no, pero ¿por qué lo estás practicando esa honestidad? ¿Qué valor te agrega a ti para que tú practiques esa honestidad? ¿Qué valor te agrega a ti para que tú practiques lo que es el conocimiento o aprendas o conozcas bien? Entonces esas son las aceptaciones que te da, por ejemplo, el Summa Causae, y que muchos pueblos ancestrales, como lo dijo acá Paul, que es un seguidor, parte del proyecto, perdón, del Summa Causae, determina, o sea, que no solo se ha practicado en nuestros pueblos anteriores. Ahorita nos encontramos, por ejemplo, para nuestra concepción filosófica, dentro del 10º Pachacuti. El tiempo de cambio después de los 500 años que se ha gestionado, donde nosotros estamos empezando a renacer como seres humanos. ¿Cuál es nuestra visión que nosotros tenemos con los seres humanos? Que el poblador que hoy tiene entienda cuál es su identidad propia que le adscriban. Pero ¿cómo planteamos esos mecanismos? Enseñando, dándole a conocer que realmente él ha tenido una filosofía de vida y que ha podido, muchos otros países han podido tener, o muchas otras culturas, su propia filosofía, pero nosotros necesitamos rescatar la nuestra. ¿Por qué necesitamos rescatar la nuestra? Para ser soberanos sobre nuestros propios recursos, sobre nuestro propio territorio, sobre nuestras propias decisiones. Porque no podemos tener acepciones generales posiblemente, y no estoy radicalizando obviamente, de teoremas o ideologías tal vez europeas que se puedan aplicar forzosamente a nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es sui generis. Ya lo he manifestado Vladimir, somos plurinacionales, tenemos muchas otras naciones y así se ha mantenido durante la historia y por costumbre hasta el día de hoy. Existe. El gran conquistador o el gran unificador del Tahuantinsuyo ha comprendido eso, y al margen de que haya podido utilizar una opresión tal vez espiritual en ese momento para poder unificar lo que ha sido el Tahuantinsuyo, ha logrado en gran medida estabilizar por un gran periodo de tiempo lo que significa la convivencia real entre seres humanos con concepciones distintas, con pensamientos distintos, pero dentro de una sociedad, y que ha logrado darle una identidad que se ha llamado incanato tahuantinsuyana, que se ha logrado, pueden ponerle el andinismo, lo que ustedes deseen, respecto a la zona y la manera en cómo estamos ejerciendo el día de hoy. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros para poder? ¿Qué es lo que busca el proyecto? Es eso,
que el ser humano y el andino recobre su dignidad dentro de la práctica de una concepción andina propia que le corresponde, que es suyo y que no necesita hacer un copy-paste de cualquier otro tipo de ideología, asimilando las concepciones reales del conocimiento, del respeto por la naturaleza, de la vida sana que debemos tener, del summa camaña que es la colectividad y respetando las ideas y las sincronías que otro ser humano para poder construir una sociedad estable y determinante. Pero como ya lo he manifestado y lo ha dicho Vladimir, también estamos muy desunidos respecto a él, porque tampoco sabemos aceptar otras opiniones respecto a otros partidos políticos. Y yo siempre discrepo respecto a esto de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque normalmente los nuevos partidos políticos, o los partidos tradicionales en su mayoría, solo tienen una visión de lo que quiere ser el país, nada más. Nace un personaje, y este personaje te dice, yo quisiera, ha leído un poco, ha participado dentro de las partes altoandinas, ha buscado el Perú profundo, ha encontrado un ánimo en el que se practica y dice que debemos ejemplarizar esto en forma general, porque creo que nuestra sociedad debería tener puntos o puntos claves. Ha ejercido esto, ha creado una visión de cómo debería ser poblador peruano como tal, y lo ha creado como una doctrina, como lo ha hecho por ejemplo Acción Popular. El ánimo de la confraternización, pueblo a pueblo, paso a paso, el fin del Perú como doctrina, como lo ha hecho por ejemplo Lapra, que de un momento a otro de ser izquierdista ha pasado a ser ultraderechista. En fin, y como otros partidos que podemos ejemplarizar, pero solo es una visión nada más. Yo les pregunto, si una política real permanente debe ejercerse en cualquier país, debe basarse a partir de un estilo de vida que se facilita. ¿Y qué partido político te enseña hoy en día? Tú debes tener tus valores de acuerdo a tu identidad. ¿Qué partido político te dice cómo debes ejemplarizar las gestiones que tú debes tener? ¿O qué principios te enseña para que tú puedas creer realmente que esto no es solo un paradigma que se está creándose respecto a una ideología que si puede o no puede ser? Porque las ideologías se quedan en ideas y no se puede practicar. Cuando, como lo dijo anteriormente Vladimir, cuando se convierte en una política real y permanente, cuando esto se convierte en un estatus mucho más grande, en una filosofía de vida y de práctica permanente. Y si ponemos una filosofía, recuperamos ese ánimo de poder respetar, amar, tener una sabiduría concreta y correcta, sin explayarnos mucho más allá, entonces determinamos pues un estado correctamente plasmado, que tendrá obviamente sus propios defectos que tendrá que corregirse con el paso del tiempo, pero lo más importante es dar el valor que el ser humano y el poblador como tal necesita para recuperar su esencia, ¿no? Bueno, como octavo punto, desde su punto filosófico, ¿qué apreciación tiene del sistema axiológico político actual? Seamos puntuales, por favor. Ya. Sí, solamente para concluir lo que decía Benjamín, ¿no? Para pasar al punto de la axiología como un punto filosófico o ideológico. Lo malo es que nosotros como sociedad hemos dejado que los partidos políticos decidan por nosotros, sea cual sea su ideología. Y no hemos recogido justamente lo que necesitamos recoger de la sociedad civil. Pero no de la sociedad civil solamente que está pues a veces desorganizado, sin sentido común de organización, sino de la sociedad civil en su conjunto, del poblador de a pie. Y es eso justamente lo que ha construido Bolivia ahora, ¿no? Recuperar un poco el pensamiento de la sociedad, de lo que dice el poblador común, y darle también participación al partido político, pero que ese partido político coadyuve en la decisión y no sea un entrampamiento, y no dejarle todo, pues y es que es lamentablemente ese es el sistema político democrático en el cual vivimos, ¿no? Cada 5 años nosotros vamos y elegimos un partido político, o de repente un partido que dura 2 años, porque después se extingue, ¿cierto? O sea, no hay ideología, no hay ideario, no hay política, no hay estructura, no hay visión, no hay propuesta, y mucho menos va a haber pues proyección. Entonces, esos son los tipos de partidos políticos que existen en Perú. Y para evitar eso necesitamos construir que la sociedad vuelva a interpretar su necesidad política, de lo que quiere realmente como poblador. En ese sentido, la posición que, bueno, como al inicio planteaba yo, si es que tiene una formación política, el socialismo, por así decirlo, en Latinoamérica, tiene que basarse justamente en esas raíces, de la identidad propia de cada realidad. Si es en el Perú, pues hablamos de su multiculturalismo, hablamos de su pluriculturalismo, hablamos de sus relaciones de convivencia de naciones y las estructuramos en una forma política estructurada a lo que queremos como sociedad. Si hablamos de Argentina, hablaremos pues de, qué sé yo, de los pobladores más antiguos y también de los modernos que viven en las ciudades grandes, ¿no? De las metrópolis, por así decirlo. Si hablamos de Chile, pues incorporaremos también a los mapuches, etc. O sea, la relación que tiene justamente del origen, del significado de este socialismo
por así decirlo, nuevo, o de este nuevo socialismo en Latinoamérica, tiene que ser participativo. Y tiene que ser también en base a toda su realidad política que vive, ya sea la estructura o la geopolítica que manejen dentro de su espacio cultural o político o hasta económico, ¿no? Yo creo que ese es un punto de vista que lamentablemente, pues debemos decirlo, el socialismo como ente global no ha encontrado pues un punto de coincidencia. ¿Por qué? Porque vivimos dos realidades distintas, ¿no? Y es por eso es difícil hablar sobre el punto de vista axiológico único. ¿Por qué? Porque no existe, en el socialismo no existe. Si Marx nos ha puesto solamente los tres fundamentos, por así decirlo, el tema de la libertad y el tema de la producción, como mecanismos de dinamismo, por así decirlo, de la libertad y de la macroeconomía, no podemos hablar en una unipolaridad. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que todas las naciones, todas las estructuras geopolíticas en el mundo son distintas. Entonces, si esperamos algo a cambio desde ese origen, no vamos a encontrarlo, porque vamos a encontrar retórica en muchas personas que vamos a decir que no es lo mismo en Europa y no es lo mismo en Asia. Y un claro ejemplo de esto, hace unos días, ¿no? Todos tienen su Huawei y justamente todos hablábamos del Huawei que nos han controlado, que Trump ha controlado el escenario virtual, ¿no? Pero esto no es un escenario porque solamente es loco, sí, pues, lamentablemente es loco Trump, ¿no? Pero no lo ha hecho por un escenario simplemente que le dio la gana en el tema macroeconómico. ¿Por qué? Porque ya las estructuras, y esto ya es una evidencia incluso científica, económica, que las estructuras económicas en el mundo ya han cumplido su función. ¿Por qué? Porque el dólar, pese a que es la única moneda mundial que tiene el valor en todos los países, ya debilitó su producción nacional. Es decir, ya se ha vuelto en un billete más para Estados Unidos. ¿Y qué significa? Que quieran o no, tienen que recambiar su billete. Y para eso van a tener que empezar a arraigar su propia economía. Entonces no es algo fuera de los cabellos que está haciendo Trump. Lo que está haciendo es convertirse en un nacionalista para recuperar sus propios ingresos que estaban en la banca mundial. ¿Por qué? Porque uno de los gigantes que ha exacerbado todos los escenarios de tecnología, de ciencia y consumismo es China. Si no, fíjense en todos los aparatos que tengan ustedes, es chino. Entonces, para China no le resulta difícil construir nuevos elementos culturales, tecnológicos, pero ¿dónde va el meollo de la moneda a nivel mundial? Y eso tiene que ver justamente de cómo se maneja ese punto de vista de origen, por ejemplo, del comunismo en el mundo. China es un país que tiene una república comunista, ¿no? Pero maneja una estructura económica capitalista, porque ya ha enmarcado su propiedad y su arraigo económico mundial en todo el mundo. Ya se volvió una superpotencia y maneja su estado de producción, incluso ínfima para sus trabajadores. Entonces ya es un capitalista más, ¿no? Con su ideología y etcétera. Pero China, Rusia y los países del BRICS, ¿qué han logrado con eso? Recuperar su valor agregado dentro de su economía nacional. ¿Por qué? Porque el dólar en un momento dado era la máxima potencia y hoy día pierde su valor comercial porque ya no tiene mayor insumo que dar, salvo sus billetes. ¿Y qué han empezado a hacer los países como Rusia, que también maneja la misma tendencia que China? Han empezado a comprar el oro del mundo. ¿Por qué? Porque necesitan estabilizar su moneda con el oro, cosa que Estados Unidos no había logrado hasta la anterior gestión. ¿Por qué? Porque el dólar se había ensimismado y su producto de riquezas minerales, o sea, el valor realmente mineral en material precioso, se había bajado ínfimamente. Eso significa que la polarización en el mundo va a tener un revuelo. Y no está de malo pensar que esa misma axiología, por ejemplo, que decían que China, el gran potencia comunista, va a ser el único que mantenga las relaciones de poder, no créanme que eso va a ser un statu quo, por así decirlo, en bastantes países del mundo que van a decir hay que negociar con el gigante asiático comunista. Y van a creer falsamente que ese es el comunismo en el mundo. Entonces, por eso les decía, ese pensamiento no es el mismo, por ejemplo, que manejamos en Latinoamérica, o que maneja el mismo Asia, como Corea del Norte, o como Vietnam, o el mismo que maneja Rusia, ¿no? Hasta ahí, pues, más o menos. Okay. Bueno, respecto a la parte axiológica, podemos determinar pues una cuestión bastante fundamental, ¿no?
Hay que considerar ahorita que si vamos a hablar de macroeconomía dentro de nuestra sociedad, obviamente hay muchas implicancias respecto a cómo sería un cambio de gobierno si realmente se da, digamos, una aplicación como la filosofía de nosotros. Obviamente va a haber una repercusión bastante grande. Primero porque nuestra moneda no está tan estabilizada como nos hacen creer las grandes oligarquías, ¿no? Obviamente nosotros somos un país, entre comillas, tercermundista respecto al uso que nos dan, porque somos pues un peón más dentro de los grandes juegos como es China, como es Rusia, como son otros países, ya que primero no tenemos producción, no hacemos materia prima, no es un país industrializado y lo único que percibimos son pues productos mucho más allá de los que ni siquiera nos corresponden. Y el último es, por ejemplo, la importación que se va a hacer, o la importación, perdón, de la quinoa de España al Perú, ¿no es cierto? Esa es una burla total para nuestra patria, por ejemplo, cuando nosotros producimos una de las mejores quinoas a nivel mundial, ¿no? Pero en ese sentido estamos. Ahora, si vamos a determinar zoológicamente valores dentro de nuestra patria, deberíamos buscar primero pues cuál es que el respeto, ¿no es cierto? El respeto, pero nosotros hablamos de respeto y una cuestión, oye, vamos a permitir, o sea, vamos a aceptar su opinión, es un respeto, no le voy a faltar a algunas ciertas cosas, pero no, en realidad el respeto es una aceptación mucho más grande y más fuerte, el respeto por la misma patria, que se llama, ¿no? El derecho de querer a nuestra patria, pero de una manera mucho más grande y mucho más determinante. Pero para poder lograr ese respeto por nuestra patria, el otro segundo valor sería reencontrar pues una identidad propia que pueda unir a todos los pueblos generalmente y darle pues un valor real como ser humano, como población, como pueblo y poder explayar mucho más allá. Ahorita nuestra población, como dicen, mira, ha salido la quinoa, yo estoy seguro que de acá a un par de meses o a un año vamos a estar comiendo quinoa española y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y van a pensar que siguen los mercados porque van a estar exportándose ahí. Como muchos productos que no comemos, como las manzanas verdes que vienen de Chile, que vienen de los productos que vienen de Bolivia, el mismo gas que ya están proponiendo lo que van a meter a mitad de precio acá en Cusco, lo que va a venir de Bolivia. En fin, estamos creyendo pues que no hay un respeto por nuestra sociedad y por nuestra población. En consecuencia, si hay que tener un valor muy fundamental, logrando, digamos, una estabilidad filosófica, política, para poder tener gobernabilidad del país, es pues uno de los valores sociológicos, es el respeto por nuestra patria y la identidad respecto al uso y permanencia del poblador como tal, sin discriminar absolutamente a nadie respecto a que sea capacidades, ¿no? Si ustedes se están dándose cuenta, el respeto no solo va a una cuestión netamente macroeconómica respecto a nuestros recursos, sino al propio poblador de a pie. ¿Por qué? Si las grandes empresas o las grandes transnacionales lo único que están construyendo en nuestra patria, lo único que nos están empujando es que nosotros sigamos como peones. Si ustedes se dan cuenta de nuestro sistema educativo, los profesionales, los técnicos, en realidad siguen siendo obreros de alguien más. Nadie lucha por un sueño que tenga en el país, nadie tiene una vida propia en la que tenga que determinar y lo único que hace es trabajar para poder lograr una necesidad que le ha impuesto el propio sistema y también para poder estabilizarse respecto a una necesidad personal que es vestir, comer, tener a su familia contenta, tal vez comprarse un carrito, tal vez comprar una casa y con eso vivió feliz y se muere y fue un peón más o un esclavo o un gladiador como lo hacía en la época de Roma. ¿Qué quiere decir? Que estaba bien comido porque tenía que estar musculoso, estaba bien tratado, le daban a sus mujeres, le daban cualquier tipo de estilo de vida porque tenía que salir al campo de batalla de luchar y ganaba plata para el pata que era su dueño. Y ahorita nosotros somos los gladiadores dentro de nuestra propia patria. No somos dueños de nada, absolutamente. Entonces, ese es un valor sociológico que no existe el respeto por nuestra patria, ¿no? Que debería considerarse como tal un respeto irrestricto y si hay que ser incisivo respecto al tema, hacer incisivos para poder determinar acciones que se practiquen realmente este tipo de valor para nuestra patria y uno que es la recobranza de identidad en base a una filosofía política que nosotros como proyecto estamos tratando de impulsar, ¿no? Perfecto. Como último punto, desde su punto filosófico, ¿qué apreciación tiene de nuestra sociedad actual? Doctor. Bueno, si nosotros marcamos desde un punto de vista social, por así decirlo, la realidad coyuntural nos indica que nosotros ya estamos primero en una superpoblación mundial, y es lo bueno de hablar también nosotros no solamente de un sector andino, ¿no? Porque la cosmología andina también nos habla del humano en sí y de la relación con nuestra naturaleza, es decir, con toda la faz de la Tierra, ¿no es cierto? Y si hablamos de toda la faz de la Tierra, nosotros como al inicio decía, no somos una isla, vamos a plantear también las necesidades que tiene esta gran Pachamama, ¿no es cierto?, toda nuestra tierra, todo nuestro globo terráqueo, y también sus debilidades que vienen por ello. Y una de ellas es justamente la superpoblación desmedida que tienen a raíz justamente de una desproporcionalidad, digámoslo así, de proyección en la sociedad. Desde el punto de vista geopolítico, el Perú también tiene debilidades en cuanto
a la no recuperación, propiamente dicho, de sus políticas nacionales, ¿no? Y eso hablaba hace rato y decía, ¿no? Hemos tenido experiencias a raíz de toda esta vida republicana, pero no hemos sabido asimilarlas. Y cuando no hemos sabido asimilarlas, hemos dejado un vacío, ya sea la reforma agraria, ya sea una reforma educativa, que ya pues prácticamente ha quedado desfasada, ya sea una reforma de identidad cultural, o ya sea una simple reforma de Estado, ¿cierto? Y esa reforma de Estado, hoy día, por ejemplo, el neoliberalismo lo utiliza para recortar derechos en el Estado mismo. O sea, nosotros nos encontramos ahorita en una crisis peruana, por así decirlo, en una crisis global. ¿Por qué? En base justamente a las políticas que han sido extraídas, no solamente como si fueran un escenario de ideología, porque a gran diferencia de lo que nosotros llamamos el socialismo, el comunismo, como un epíteto teórico de más de 100 años, nosotros entendemos que el imperio económico ha arraigado pues su debate seguidamente, ¿no? O sea, ellos se reúnen cada 20 años para evaluar qué está pasando en el mundo y de qué manera nosotros podemos subsistir, ellos en sí, ¿no es cierto? Y a eso lo llamamos el consenso de Washington. Y el consenso de Washington siempre ha manifestado pues esa relación de élite para decir, estamos fallando en tales empresas, pues entonces demos de subsidio a estas otras. ¿Para qué? Para no perder la correlación de poder. Y eso me traía a colación, por ejemplo, que todo lo que ocurre a nivel mundial tiene un porqué. Y ustedes habrán visto, por ejemplo, desde incluso los casos más sonados de corrupción en el mundo, tienen su arraigo justamente en esta crisis política mundial, económica. El caso de Odebrecht no es un caso aislado. ¿Por qué? Porque el caso de Odebrecht, ¿dónde se ha tocado primeramente? En Estados Unidos. Y justamente ha sido una de las grandes potencias que estaba renaciendo como Brasil para ser tocadas en el meollo de lo que ellos llaman la superestructura económica de los países potencia. Y es ahí donde nace el juicio de Lavajato. Y por eso es que al mismo Odebrecht lo tuvieron bastante tiempo preso ahí. Y la misma estructura de los secretos que tiene Estados Unidos en ese mismo marco ha salido de ahí. Y por eso es que Assange, uno de los personajes ahorita más conocidos en el mundo, pues es un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque ha creado una nueva forma de hacer espionaje, una forma más liberal, utilizar el arma globalizadora, que es el Internet, ¿no? A través de las personas que no van a identificarse libremente. ¿Por qué? Porque es libre estar en el Internet, ¿no? Obviamente. Y ante ello incluso hay un compañero aprista que quiere luchar contra ello, ¿no? Yo decía, bueno, pero cada uno con locuras, no son cosas legales que al final no sé si, pero bueno. ¿Por qué? Porque violas tú también pues tu libertad de expresión dentro de las redes. Y eso tiene que ser planteada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, por así decirlo, nos encontramos frente a una política nacional ya con un arraigo primero de podredumbre de valores, porque ya se han derrotado prácticamente, autoderrotado prácticamente todas las estructuras de valores, hablando de la sinceridad, hablando de la traición, etcétera, porque la corrupción no es más que eso, ¿no? La traición al pueblo y la traición a la falta de sinceridad de uno mismo, de qué es lo que quieres por tu patria y qué es lo que quieres también para desarrollarlo, y a costa de eso juegas con ello, porque al final el perjuicio de todo este sistema de corrupción ha sido justamente el desarrollo de los grandes proyectos que tuvo el país, que no fueron idea de un gobierno, que fueron a través de la lucha de muchas organizaciones que las plantearon como plataforma de lucha. Y como segundo punto, vemos también un Estado muy preocupado en su realidad o en su relación de poder. ¿Por qué? Porque vemos un Estado, o sea, nosotros mismos nos vemos y nos configuramos frente a una correlación de fuerza entre pantallas y entre comillas, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, y hoy, lo que muchos sabíamos, pero que no se salía a luz, el poder judicial, ¿no es cierto? Y los tres no se salvan de cualquiera de sus tres debilidades. Uno, la falta de sinceridad, que es la corrupción. Otro, la falta de estructura, que no han sabido pues conllevar, digámoslo así, un escenario de favoritismo hacia la población. Y tercero, su relación de poder, porque han perdido credibilidad. Entonces, frente a esa estructura, cualquiera diría, entonces estamos en el escenario propicio para tomar la revolución y ponernos en Palacio de Gobierno. No, porque no estamos preparados. No estamos preparados ni como sociedad, ni como agrupación, ni como partido, ni mucho menos como poblador. Yo creo que ahí necesitamos ahondar
Y frente a esa realidad, lo único que nosotros necesitamos es este tipo de relación, de conocimiento, de hacer extensivo. O sea, las personas que acá pueden leer o no, o pueden analizar a su forma de ser, tienen que ser replicadas, pero para que ustedes, como también parte de ese escenario, ya no las hagan de la misma forma, sino que intervengan e innoven otras formas de hacer política y en otras formas también de interrelacionar con las demás poblaciones. Voy a comenzar, para terminar esta última pregunta, con una frase célebre de nuestro profesor Tupac Amaru, que dice: solo los dos somos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlo. Ahora estamos frente a este tipo de razón, pero ahora el que está oprimiendo al pueblo es el Estado, y el pueblo que se quiere liberar somos nosotros. Pero aquí voy a hacer una autocrítica muy fundamental y muy grande, porque hoy en día el poblador de a pie, y tal vez duela a muchas personas que pueden decir esto, tiene conocimiento y tiene razón de lo que está pasando, pero no se atreve ni quiere tampoco salir de ese meollo en el cual le han metido. No se atreve a buscar nuevas soluciones ni nuevas políticas per se para que él pueda tener una razón en qué sustentar su vida. No se atreve a tener una identidad. Son muy pocas las personas que buscan por sí mismas lograr un sentido a su vida para hacer política real, objetiva y permanente. ¿Qué pasa con el poblador que hoy en día tenemos? Sabiendo que ellos mismos están comiendo veneno y se están pudriendo por dentro, lo siguen haciendo con más gozo y con más placer. Y hoy en día la opresión por parte del Estado ya no es tan difícil. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos permitido y hemos accedido a este tipo de cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves un programa televisivo a las 4 de la tarde donde están manoseándose dos personas semidesnudas y tus hijos lo están viendo, ¿no? Cuando tienen 8, 12 años y bajo la supuesta ánimo de competencia están realizando ese tipo de actividades? Si nosotros como padres lo estamos permitiendo y somos conscientes en realidad de lo que está pasando, sin embargo, cuando vamos a la calle y vemos a un enamoradito por ahí caminando y se está besando, ahí sí nos escandalizamos y jalamos de la mano a nuestro hijo. No hay una coherencia respecto a lo que nosotros pensamos y hacemos. Y esa es una concepción real del ser humano como tal. No tenemos una virtud para poder emplear nuestras propias acepciones. Y eso es un pecado muy grande que nosotros ahorita como sociedad estamos pagando, porque nosotros mismos estamos aceptando esa opresión. No queremos salir de ese meollo. ¿Y cuándo vamos a empezar a cambiar nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar a entender que nuestro pueblo en realidad, que está tan desnutrido en valores, que está tan podrido en política, que sigue siendo manejado por esas grandes oligarquías, que estamos siendo oprimidos emocionalmente, psicológicamente? ¿Cuándo vamos a despertar y quitarnos los ojos de la venda y decir, ya basta? Pero no con un ánimo de coger un rifle e ir a matar a todo el mundo, porque no se trata de eso. Se trata de construirnos a nosotros para poder enfrentar esa pared que ahorita nos han impuesto y que nosotros mismos la estamos levantando cada día más con ladrillos de indiferencia, con ladrillos de individualismo, con ladrillos de consumismo, de materialismo, de egoísmo y de facilismo. Y seguimos construyéndola una y otra vez. ¿Dónde está ese valor andino, incaico, ese orgullo que nosotros teníamos como pueblos ancestrales originarios, en las cuales hacíamos respetar nuestras propias fuentes, nuestros propios recursos, y manteníamos una coherencia respecto a lo que estábamos haciendo, distribuyendo equitativamente y de acuerdo a la capacidad y necesidad de toda nuestra población, entendiendo que todo nuestro pueblo era un conjunto de personas y de seres humanos que incluían no solo a nosotros como personas, sino también a todo nuestro medio ambiente, que es la Pachamama, que son nuestros hermanos tutelares, que son nuestros hermanos menores. Hemos perdido el respeto tanto por nosotros, que nos creemos superiores incluso ante un animal y lo maltratamos como si fuese un objeto o una cosa. Hemos perdido el respeto por nosotros mismos, que si la oligarquía nos pone como ejemplo que ustedes son cholos y este es un símbolo de cholismo y de cholificación, nos hemos aprendido a llamarnos a nosotros mismos cholos. Hemos aprendido tanto a ser tan mediocres que el sistema educativo nos impone, perdónenme la palabra, invierdades verbales para poder expresarnos y mantenernos dentro del consumismo, que lo aceptamos como tal. Y como padres todavía le regañamos a nuestro hijo por no aceptar ese tipo de verborrea e intelectual que está dentro del sistema educativo.
Y sabemos nosotros mismos si nos despegamos y nos desprendemos y quitamos esa complementariedad de cuánto tiempo nos ha mantenido juntos. Nos hemos roto como seres humanos, nos hemos roto como sociedad y nos hemos roto políticamente. Y es por eso que nuestra sociedad hoy en día, por más que nos aparenten con billetes, por más que nos aparenten un sistema económico establecido, una política real, democrática, que aparentemente tiene luces en el exterior, no es real, no existe. Estamos viviendo una falsa realidad social, porque el pueblo, como ya lo dijo Vladimir en su momento, está externamente sufriendo, muriendo hambre, no tiene un techo propio, tiene enfermedades graves. Los que podemos, que en este sistema capitalista tal vez tomar un poco de acepción y vivimos entre comillas bien, porque no estamos viviendo bien absolutamente nada, porque nos meten veneno a diario, nos meten consumismo a diario, nos meten mierda a diario, nos meten una cuestión de cojudezas a diario, que no nos permiten a nosotros sentirnos como seres humanos, sino que nos destruyen. Y lástima, y todavía crean un reflejo manifestando que supuestamente el ánimo de vida de nosotros ya ha llegado a los 60. ¿Por qué? Porque el sistema te está metiendo todo eso para que tú tengas ese estilo de vida y obviamente que te vas a morir a los 60. Porque al sistema no le interesa mantener ancianos ni personas virtuosas. Por una razón y por dos razones. Uno, es un costo de vida mucho más excedente tener a personas mayores de los 60, porque cubre más necesidades. Y dos, la sabiduría de las personas que tienen más de 60 es mucho más establecido y pueden corregir a las nuevas generaciones que están viniendo con toda esa práctica empirista que han tenido en la vida axiológica. ¿Y tú crees que el Estado le quiere tener a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, en un ánimo de reconstrucción de sabiduría? Absolutamente no. Entonces destruye lo que para nosotros constituye una sociedad, lo marca, lo ensucia, lo determina. Pero eso no solo es la concesión del Estado, es nuestra propia culpa. Nosotros sabemos que debemos leer, por ejemplo, algo, por lo menos debemos coger. Nos han dicho, debemos buscar el consejo, pero ¿lo hacen? Nosotros sabemos que debemos consumir cosas buenas, que no debemos ir al supermercado, que ya nos ha hablado de cosas orgánicas, que tienen cosas inorgánicas, que tienen cosas que son con hormonas, en fin, nos han hablado, sabemos, pero seguimos prefiriendo los supermercados antes de comer nuestros productos allá. Nos han hablado de los huevos, de las gallinas y en fin, de muchas otras cosas, pero seguimos comiendo nuestro pollo a la brasa y consumiendo en exceso. Seguimos metiéndonos mucha basura dentro del cuerpo del organismo. Nos maltratamos psicológicamente. Nos han dicho que nosotros debemos tratar de formalizarnos emocionalmente, equilibrar nuestra parte, respetar a la Pachamama, sabiendo que es una conexión entre nosotros. Pero inútilmente cortamos árboles, matamos flores como si no fuesen parte de nuestro ecosistema. Matamos nuestros mismos pulmones. Yo no entiendo hasta ahora cómo el ser humano per se corta árboles sin el menor criterio solo para obtener dinero. No encuentro la concepción hasta ahora real. Es como si yo mismo me estuviese cortando el brazo pensando que no lo voy a necesitar. Y cuando realmente me dé cuenta que no tengo el brazo y le he cortado por una estupidez, entonces voy a decir, oye, ¿dónde está mi otro brazo para coger las cosas? Ya va a ser muy tarde porque no me va a salir otro brazo. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestra naturaleza, con nuestra Pachamama, con nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar y cuál es nuestra percepción? Sí, ya lo ha dicho Vladimir, no tenemos valores, absolutamente. No tenemos valores en la política, ni en la vida personal, ni en la vida social. Las pocas personas que lo están teniendo son acribilladas a diario. Nuestros sabios, nuestros amautas, están muriendo. Están diciendo que el incanato es una sociedad de amautas sin estudiantes. Porque nuestros grandes sabedores que están en los altoandinos, no tienen a quién enseñar. Y se están quedándose con eso. ¿Por qué? Porque el Estado obliga a que supuestamente el poblador tenga que ir a la ciudad para hacer algo en la vida, cuando es una mentira disfrazada para seguir ocultando la mediocridad de nuestro pueblo y seguir oprimiéndonos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Practiquemos lo que es nuestro, lo que nos han heredado a nosotros, lo que es parte de nuestra filosofía. Seamos proactivos en reconocernos a nosotros como seres humanos, llenarnos de orgullo. Sí, yo tengo esta ideología, yo soy andino y puedo lograr muchas otras cosas más. Y en base a esta filosofía yo quiero practicar en mi estilo de vida. Quiero recuperar ese amor que sentía por mí mismo, ese amor que debo sentir por mi prójimo, ese amor que debo sentir por mi Pachamama, ese amor que debo sentir por respeto a mí y hacer respetar lo que tradicionalmente a mí me corresponde. Por derecho, por historia, por cuestiones ancestrales y por mis futuras generaciones que también merecen tener lo mismo que me han dejado en mi pueblo. Y lo vuelvo a repetir como última frase: nunca va a existir un Perú si no recupera su identidad y no recupera la soberanía sobre sus recursos y sobre su propia propiedad. Gracias.